Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era el heredero de los Senju y era entrenado por Tobirama y Mito? Antes de empezar, le mando un saludo a Jonathan Flores. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 5. Konoha. Torre Hokage, Hiruzen estaba tratando de trabajar tranquilamente en su papeleo, o más bien en el papel que los imbéciles del consejo parecían pensar que podían colarle en serio. Hace un tiempo que había descubierto que con Kage Bunshin fácilmente podía hacer el trabajo de papel, por lo que él sabía más o menos todo lo que se colaba. Cada vez que llegaba un documento, ya sea de los clanes o de los civiles, él tenía un morboso interés en saber qué es lo que decía exactamente. La mayor parte del papeleo fueron informes de misiones. Desde las misiones de rango D a misiones de rango A. Otra parte del papeleo eran cosas como, por ejemplo, necesidades de la aldea. Datos de suma importancia, al menos desde el punto de vista de una persona sensata. Era información realmente valiosa, ya que necesitaba saber más o menos la necesidad de nuevos elementos médicos y otras cosas. Otro aspecto del papeleo eran informes de operaciones encubiertas. Misiones de búsqueda y destrucción, misiones de asesinato, misiones de captura, misiones de sabotaje. Todo eso era de vital importancia de ser conocidos por él como Hokage para tener una idea adecuada de cómo van las cosas. Después de todo, con esa información siempre se pudo tomar nuevas decisiones. Por ejemplo, recientemente una unidad de Anbu había encontrado una célula de civiles que trabajaban para el daimyo personalmente en ciertas tareas. Algunos podrían considerarlo exagerado. Él no lo era. Y menos aún teniendo en cuenta que dichos civiles tenían como objetivo promover la violencia en contra de Naruto una vez haya sido encontrado. A través de dichos civiles se había averiguado, por ejemplo, de una amplia red de civiles que pensaban que podrían salirse con la suya en tratar de atacar al niño. Él era una persona que amaba el pueblo por encima de todo. Diablos, él consideraba que el pueblo era como una familia. Pero cuando una parte de la familia estaba equivocada, debías de corregir su forma de pensar. Toda esa gente pensaba que podía salirse con la suya. Eso no pintaba nada bien. Tenían que ser adecuadamente enseñados en sus errores y cuál es la mejor manera. El hecho de que posiblemente al hacer eso también ayudaba a recordarles a los civiles su bajo lugar en Konoha podía ser una valiosa razón. Aún tenía que cuestionarse quién le metió en la cabeza a los miembros civiles de Konoha que su valor era igual o similar incluso al de un ninja de Konoha. Era un completo estúpido y gigantesco error que no tenía el más mínimo interés de mantener. ¿En serio qué es más importante en términos militares, civiles o Jinchuriki? Había enviado al bueno de Kakashi a la academia con el único objetivo de ver qué hacía Naruto. Por supuesto, el niño era un buen chico, seguramente, pero estaba allí para prestar atención a lo que harían los instructores. Ante la más mínima acción de sedición él los ejecutaría. ¿En serio no entendía a la gente? ¿Era en serio tan estúpida? Por lógica, uno necesita un ejército de ninjas fuertes. Vale, él podía entender perfectamente que la gente del pueblo no soportase al Kyuubi. Es decir, seguramente los cago por completo. Quiero decir, el Kyuubi es el más poderoso de los Biju. Había estado en presencia de la mayoría de los Biju y podía decir que ninguno se acercaba a la presencia aterradora del Kyuubi. Sabía que la gente podía estar aterrada de ello. Es decir, no todo el mundo se encuentra con un Biju y podía comprender que ellos temieran una esencia de la destrucción como esa. Eso, y que él sabía que sería un insulto a Minato y Kushina. Habían dado su vida por Konoha y merecían ser respetados por sus acciones. Habían sido gente que de verdad hacía lo correcto siempre. Se había manchado con la sangre suficiente como para llenar un océano. Por lo que desde su punto de vista él pensaba que ellos merecían ser respetados por sus acciones en todos los sentidos. Si ellos tenían un problema con ello, no era su problema. Si alguien tiene problemas con el ser una persona adecuada en memoria con aquellos que de verdad se han ganado su respeto, podría irse a la mierda. El mero hecho de que la gente escupiera en el recuerdo de dos ninjas que lo dieron todo por su gente lo molestaba seriamente y él no lo toleraría. Eso, y tenía que admitir que también había muchas posibilidades de que Kakashi y Kurenai se fueran en una masacre. Para Hiruzen el asunto era más bien simple y sencillo. Si haces algo tienes que tener una recompensa. Minato ganó la guerra a Konoha al convertirse en uno de los hombres más temibles y peligrosos de la historia conocida. Él merecía una recompensa por ello. Algunos podrían pensar que era una exageración. Una acción sin sentido. Él lo pensó más bien como una acción justa a favor de aquellos que habían pagado al mundo con sangre y muerte a favor de su nación.
Si alguien tenía un problema con Minato no era nada más que una rencilla típica de personas celosas. Por ejemplo los Uchiha y Hyuga. No podía soportar el hecho de que Minato básicamente había demostrado ser un ninja mejor de lo que jamás serían ellos. Por eso lo odiaban. Minato supuestamente no venía de ningún clan y los había superado. Tiene que haber sido un duro golpe al ego de esos cabrones seguramente. Así que sí. Minato fue en su opinión un joven con increíble talento y además de eso fue un increíble y poderoso ninja que se mereció una jodida recompensa. Y como él había además dado su vida por la aldea se merecía otra recompensa. Esta recompensa consistía en que su hijo creciera para ser un espléndido ninja. Había fallado porque había creído y pensado que el pueblo no puede estar lleno de estúpidos e idiotas completos. Error suyo. No volvería a cometer ese mismo error. Y fue con eso que la puerta de su oficina se abrió y por ella entró Danzo. La verdad es que no podía negarse a sí mismo lo mucho que había disfrutado de arrancarle el ojo a Danzo. Estaba más que tentado para que cuando llegase en sus últimos momentos supiera que Ren Uchiha tenía un Mangekyo. Sería de lo más divertido en su mente ver al viejo imbécil que odiaba a los clanes más fuertes que el suyo sabía que había posibilidades de que le hubiera entregado una oportunidad tan brillante a Konoha. Danzo miró a su rival y contuvo un gruñido de rabia. El día después del genocidio Uchiha se presenta con 5 de sus élites. Además de terminar de matar a todos sus ninjas de élite, se acerca al y antes de que tuviera tiempo, le había arrebatado el ojo de Shisui. Parecía que Itachi no había tenido la mera intención de dejarle una sola cosa. Y como si eso no fuera suficiente, Hiruzen le había advertido de lo más amable posible que si por alguna razón iba tras cualquier Uchiha lo terminaría por completo. No hay que equivocarse, tenía ojos, pero ningún Mangekyo y especialmente el de Shisui. No sabía lo que haría con esos ojos, pero era claro que ahora estaban por completo lejos de su alcance. Maldijo a su vieja camarada pensando que tenía derecho a dicho ojo ya que le daría la oportunidad de oro de ser el Kage de Konoha, pero Hiruzen no había dejado nada al azar. Afortunadamente Hiruzen no tenía ni idea de su escondite de formación. Allí tenía a 20 jóvenes prometedores. Tendría que entrenarlos aún más duro y tal vez en 5 años tendría una vez más un grupo de élite. Pero estas acciones le habían costado seriamente y maldijo a Hiruzen por ello, por la pérdida que significaba para él en términos militares. Y lo que es peor es que él sabía lo que muy posiblemente significaba que no se recuperaría en años. Con sus fuerzas inutilizadas, Hiruzen podría atacar y golpear a nobles y mercaderes con total impunidad. Sabía de su unidad de élite personal. Él reclutaba a los jóvenes más prometedores de Konoha en esta unidad para darles una educación más en profundidad. Un ejemplo había sido Kushina Uzumaki. Un verdadero monstruo en las artes ninja. Entrenada personalmente en esta unidad. No sabía a quién pertenecía a la unidad, pero realizaba la mayor parte de las misiones de rango S de Konoha debido a que tenían una vida más bien centrada en el entrenamiento. Y todos ellos tenían en común una lealtad a Hiruzen que nadie podía igualar. No sabía cuántos de esos jóvenes promesas tenía bajo su mando directo. Solo sabía que la mayoría de los capitanes Anbu eran de ese trabajo y nunca lo habían obedecido durante su tiempo como comandante. Le habían dejado siempre en claro que si bien él podía ser el comandante él solo estaba en esa posición porque el Sandaime no podía acapararla y precisaban de un trabajador eficiente. No importaba cuánto lo pensase. La única solución que veía a salir bien parado de todo esto era tener control sobre el clan Uzumaki. Los Uzumaki tenían el mayor poderío militar y económico en este momento. Cada clan tiene pequeñas tierras, pero los Uzumaki tenían su propio país. Lo cual era malo. Los Uzumaki habían dejado en claro que no dejarían que nada que les perteneciera llegase a manos de las personas de Inokuni. La única forma de lograr esto era controlar al niño. El daimyo estaba aquí después de todo. El hombre, al igual que él mismo, quería el control de Uzunokuni. No solo por su flota y por sus rutas marítimas, sino también por el hecho de que tenían grandes minas de las que se sacaba una gran cantidad del metal del chakra del mundo. No podía dejar ese metal a manos de los Uzumaki ya que sacaban una buena cantidad de dinero al vendérselo a Inokuni. Por tanto el daimyo quería el control de la isla. Y es por eso que estaba aquí. Ya sea que quiera o no, Hiruzen iba a ceder. Porque aunque Hiruzen era el Hokage, el daimyo era el soberano absoluto. Él podría conseguir dominarlo por completo y si quería hacer que el niño tuviera que estar bajo su tutela. Solo venía a hacerle una cortesía a Hiruzen. Iba a avisarle de lo que pasaría ya sea que le gustase o no.
Y si a él no le gustaba, poco importaba en su mente porque el niño estaría bajo su tutela a partir del día de hoy. Han visto al niño en la academia. Una vez termine la academia será llevada a las salas del consejo donde se va a decidir su futuro de manera completa. El daimyo no está contento con cómo son las cosas y ha decidido ponerle un punto y final completo. Danzo había pensado que vería una cara disgustada en Hiruzen, sin embargo él solo recibió una mirada divertida. Danzo, si crees que la palabra del daimyo tiene alguna autoridad en todo esto, me temo que te vas a llevar una soberana decepción en todos los sentidos. El daimyo no puede opinar en nada de esto. Hay un tratado y si lo rompe estará muerto. No solo muerto estaría porque él lo mataría, sino porque Uzu lo mataría antes de pasar a matar a toda la familia, y solo Dios sabe qué hacer con la nación de Inokuni. Y creo que tú estás olvidando que si el daimyo te dice que tienes que hacer algo debes cumplir por obligación. El daimyo es el soberano absoluto de Inokuni, por lo que no tienes más remedio que aceptar sus decisiones como buenas, así que no tendrás más opción que aceptar lo que él te diga. Danzo habría sonreído de no ser por el inmenso control emocional que tenía de sí mismo. Sin embargo, una vez más la mirada divertida de su viejo amigo no le gustó. El daimyo sugerir podría me hacer eso, es cierto. Pero solo puede sugerir. Si tengo que elegir entre quien merece respeto y quien no, creo que queda más que claro que el que se lo merece es el clan Uzumaki. Después de todo, Kushina pagó una cuenta de sangre muy alta por mantener a Konoha perfectamente a salvo y también a Inokuni. Si bien mucha gente podría pensar que el daimyo puede ordenar, creo que el daimyo no es lo bastante estúpido como para pensar que simple y únicamente puede dar órdenes sin consecuencias. Si bien el daimyo es un hombre acomodado, es cierto que el hombre no era completamente estúpido. Muchos llamarían a verte fuera de tu posición debido a eso, Hiruzen. Debes elegir entre ponerte del lado del daimyo y por tanto Inokuni y Konoha, o ponerte del lado de Uzunokuni y del lado de Uzumaki. Si eliges la última decisión, el puesto de Hokage se perderá por completo. Danzo miró con una sonrisa como pensando que había ganado, hasta que escuchó la risa de Hiruzen, que estaba claramente más divertida que antes. Supongo que estarías en lo cierto. Mi posición de Hokage posiblemente se perdería. Salvo que haya una persona que me respalde. Si bien es cierto que los clanes pueden dar un voto de no confianza en mí por el mero hecho de querer a Naruto bajo control, creo que estás olvidando varios factores importantes a ser tenidos en cuenta, mi querido viejo y amigo. Hiruzen tenía que admitir que meterse con Danzo era algo así como una completa diversión. Danzo pensó lo que quería decir hasta que cayó en un punto determinado. Si Uzu apoyaba a Hiruzen, no importaba lo que quisiera el daimyo o los clanes, ellos estarían mal porque dependerían en exceso de Uzu. Uzu no toleraría de manera alguna que el heredero del clan Uzumaki se vea mal afectado por decisiones del consejo de ninguna. Y él sabía que desde el momento en que se notificó de la nueva generación entrando en la academia, Uzu ya estaban aquí preparándose. Maldijo al darse cuenta de que Uzu estaba en realidad jugando con todos ellos. Uzu había esperado pacientemente. En los últimos 3 años posiblemente habrán creado suficiente información de cada noble y cada comerciante para hacer sus vidas un infierno. Uzu era buena en su trabajo y harían todo en su mano para garantizar que su gente esté a salvo, lo que significaba en pocas palabras que en el momento que el daimyo diera simplemente la palabra de consejo de que el niño debía ser llevado, se convertiría en un completo infierno para todos ellos. Todos los sellos empleados por Konoha eran de diseño Uzumaki. Es decir, desde las cosas simples a las complejas. Si el niño era atacado y por alguna razón él sabía cómo hacerlo, podía declarar inútiles todos los sellos en todas las formas posibles. Era una situación insostenible. Un problema de muy alto nivel que debía ser tratado, pero que por desgracia no ofrecía ninguna salida. Por el simple hecho de que ellos no tenían forma de impedirlo. Oh, ya veo que te has dado cuenta, Danzo. Sí. Atacar a Naruto de ninguna de las maneras sería la última cosa que Konoha haría. ¿Te imaginas cada sello diseñado por el clan Uzumaki y inutilizado por esas mismas acciones? Significaría fácilmente que el clan Uzumaki prácticamente daría un golpe mortal a Konoha. Hiruzen admitió en ese mismo momento que encontró de lo más divertido como el hombre que tenía delante tratando de ocultar su miedo. Por un lado estaba el hecho de que la barrera de Konoha caería. La barrera era de suma importancia ya que les permitía saber de múltiples formas las entradas y salidas en Konoha. Era una máxima prioridad por encima de todas las demás cosas y su pérdida era inaceptable en todos los sentidos. Ya podía ver la ira de Danzo al enterarse de que eso podía pasar perfectamente.
Y aunque Danzo era bueno en sellos, de ninguna manera tenía talento en las barreras de Konoha. Imagínate lo que sería que la rama cadete del clan Hyuga se vea libre de todas sus barreras. Sería de lo más divertido, ¿no estás de acuerdo? Porque lo primero que harían seguramente matará a toda la rama principal. Una pérdida porque eso me obligaría a matarlos. Sería la pérdida de todo un clan. ¿De verdad quieres presionar para controlar a Naruto? Hiruzen sabía que había ganado solo de ver la mirada de su viejo amigo. Danzo miró con ira antes de salir. Tal vez si ponía las manos en el niño antes de que tuviera tiempo de hacer nada, podría impedir por todos los medios que el niño pudiera hacer nada. Saldría de allí y se movería para evitarlo por completo. Se aseguraría por completo de saber que Konoha estaba en buenas manos. Sus manos capaces se asegurarían de que Konoha estaba perfectamente a salvo. Hiruzen tuvo que contener la risa. Danzo era un buen adversario, pero al mismo tiempo predecible. Era fácil de ver a dónde se movía y a dónde iba una vez él tenía el completo control del mismo. Ahora que sabía sus acciones y sus intereses, tenía más que claro que no lo dejaría acercarse a lo que él quería. Con eso dicho, volvió al trabajo. Aunque puede haber ordenado que junto con Kakashi hubiera 5 Anbu observando a Naruto. Academia Ninja. Naruto estaba tranquilamente leyendo un libro. El libro era sobresellado, obviamente. Si bien le gustaría leer de la manipulación elemental, había llegado a la conclusión de que la gente de verdad no entendía los elementos. Lo molestaba mucho. Es decir, durante más de 1000 años el entrenamiento elemental había estado estancado por el mero hecho de que la gente no pensaba precisamente. Un ejemplo era el Doton. Era el elemento del moldeo. Un elemento usado mayormente para moldear el campo de batalla al gusto de las personas. Eso es cierto. Pero la gente había olvidado que el Doton era posiblemente un elemento peligroso por la diversidad de su uso. Si una persona aprende a canalizar el chakra Doton en forma de onda sísmica y usarlo sin la necesidad de sellos de mano, estarías creando al perfecto usuario de Taijutsu. Solo imagina un golpe de Akimichi o Tsunade. El Suiton es posiblemente otro elemento infravalorado solo por el hecho de que la gente no entendía ni sabía cómo producir agua. ¿Es la gente estúpida, en serio? Él había aprendido de Tobirama varias lecciones. Tobirama le había explicado que debido a su alta afinidad por el agua, nunca lo había pensado, pero cuando llegó a la conclusión de cómo se producía el agua, había querido golpearse contra un muro de granito puro por la increíble falta de uso del cerebro de la gente. Por supuesto, el agua también se podía usar en combate cuerpo a cuerpo, lo que había sorprendido a Tobirama tras su explicación. Es decir, si lo pensabas detenidamente, el cuerpo estaba formado en su mayor parte de agua. ¿Por qué no transmitir la fuerza de un impacto a través del agua? Esto había hecho que Tobirama, que se clasificaba a sí mismo como el mayor maestro de agua en todos los sentidos, sintiera una vergüenza. El Raitón era uno de los pocos elementos en su opinión que se usaba de manera completa. Es decir, el Raitón en el cuerpo se sabía que aceleraba la capacidad de respuesta, así como aumentaba la capacidad de combate de significativamente. En jutsus era increíblemente destructivo. En armas era el objeto perforante más poderoso que existe, dando una increíble capacidad ofensiva para atravesar defensas. Un elemento de verdad bien usado al menos. Katon era un elemento agresivo y difícil de controlar. Él podía entender que la gente tenía problemas para usarlo. Sin embargo, el Katon tenía una ventaja de ofensiva que podía ser usado en todos los rangos. Y como si eso no fuera suficiente, si se usara en las armas se aplicaría de diferentes formas. Una, por ejemplo, sería como un arma que añade poder ofensivo de combate, otra sería la de crear poderosos ataques ardientes y finalmente actuar como un veneno. Y finalmente el Futon. El elemento más poderoso en su opinión. Si bien no se podía usar en técnicas ofensivas de largo alcance, era el elemento definitivo en corta distancia y media. Tenía múltiples capacidades desde rasgar, acortar y repeler. Un elemento tanto ofensivo como defensivo. Pero él no entendía cómo la gente no podía usarlo como un medio para controlar un área en la zona y poder ver todo lo que sucede en esa área. Era horrible lo poco que sabía la gente acerca de los elementos básicos de combate, pero no era su culpa. Si la gente quería ser ignorante, bien por él. Él no sería de la misma manera. Sería el mayor maestro de su elemento de combate, y si alguien tenía alguna duda, bien podría irse al infierno en lo que a él se refería. Kurama miró analíticamente al joven Uzumaki. Su opinión del niño era magnífica y solo tenía que ver cómo evolucionaba. Estaba interesado en saber hasta dónde llegaría. Y le divertía por ser capaz de darse cuenta de lo poco utilizado que eran los elementos en cuestión.
casi quería ver hacer pedazos las ilusiones de la gente. Diablos, él estaba más que seguro de que lograría hacer ver a la gente no solo como estúpida sino ignorante. El niño tenía cerebro, lo que se podía decir era más que cualquier otro ninja que él conocía. Decía mucho si un niño era más inteligente que la mayoría de los ninjas que había visto cuando estaba dentro de Kushina. Francamente demostraba lo increíblemente mal que estaba todo de todos modos, si la gente era incapaz de pensar. La habilidad más importante de todas era la capacidad de saber pensar. En la mente de Kurama había quedado claro que la mejor forma de evolucionar era con un adversario. Un rival. Un enemigo. Sin embargo, la gente ya no lo tenía. Los únicos enemigos que tenían eran otros humanos, y eso es lo único que los convertía en una amenaza y punto. De todos los modos, desde su punto de vista, Naruto tenía más potencial en todo su cuerpo que la mayoría de ellos. Era un pensador, pero con el claro interés de crecer como persona. Eso, y combinado con sus monstruosas reservas de chakra, le daba una ventaja considerable sobre todos sus oponentes. Si a eso le añades que tenías unas características únicas que lo ponían por encima de los demás, podía decir sin ninguna duda de que Naruto siempre estaría mejor. Sí. Él pondría una prueba a Naruto muy pronto. Su Jinchuriki debía ser el más poderoso. Y además de eso mostró más respeto por él que cualquier otro, incluido Mito. Aunque Mito había sido una mujer adecuada desde que la conoció, ella nunca fue agradable con él, considerándolo un poco por el lado destructivo. Naruto, sin embargo, consideró que era una fuerza de la naturaleza, y toda fuerza de la naturaleza tenía una cosa en común: eran una amenaza para la humanidad. Naruto no era de la misma opinión. Para Naruto él era una fuerza poderosa a ser tenida en cuenta, eso es muy cierto. Una poderosa presencia capaz de arrasarlo todo. Pero él no lo consideró como algo malo. Él consideró que su presencia era necesaria en el mundo. Lo veía como una presencia que servía con un objetivo único, y ese era el control de la humanidad. No. Kurama solo respetaba a Naruto porque entendía el papel de los Biju. Tenía que ser vergonzoso para los demás que un niño entendiera esto, mientras que la mayoría de los adultos no parecían entenderlo. Y él estaba de acuerdo con el tal Tobirama de que si de verdad el Shodaime hubiera querido de verdad la paz, debería de haber mantenido a los Biju. Él no soportaba a los idealistas. Los idealistas eran en su mayoría idiotas incompetentes que no veían el mundo por lo que era. El mundo era gris. La humanidad y todo era capaz de cosas buenas y malas. Pero no solo una franja de ambos lados, sino todos ellos. La prueba estaba por supuesto en el mero hecho de que los humanos de Konoha trataron al niño como menos que nada. ¿Sabes, Naruto? Tengo que admitir que desde que hiciste este lugar más habitable ha sido mucho mejor. Tu capacidad de mejorar tu mente podría ayudar en un futuro aún más. Y gracias a darme cosas divertidas de hacer, debo de darte muchas gracias. Si él era sincero, podía decir sin ninguna duda de que el niño Uzumaki era francamente único y excepcional, sin ninguna duda. Su manipulación del paisaje mental le había dado un lugar maravilloso. Creí que sería mejor para una buena relación en nuestro interés de darte al menos algunas cosas bastante agradables. Es decir, te mereces más de lo que muchos de los idiotas tienen. Y si soy sincero, la mayoría de la gente debería de aprender que si tú eres un monstruo es por las acciones más de los humanos. Naruto prefería tener una buena relación con el Biju antes de llevarse mal con él. Después de todo, no era culpa del Biju. Así. Una vida cómoda. Y gracias a tu comprensión de los sellos, gracias a tu bastardo de un padre, me has podido dar acceso a los sentidos, permitiéndome de esta manera interpretar como si fuera libre. Es mucho mejor que la mierda de jaulas en la que normalmente se encuentran los Biju. Y él le dio las gracias al chico inmensamente por este gran favor. Lamento no poder darte una mejor situación, Kyuubi. Me gustaría de verdad. Me gustaría que tú y los Biju fuerais libres por todos los medios, porque de lo que yo mismo sé, las decisiones de Hashirama fueron las de un idiota que no tiene la más mínima idea de cómo se hacen las cosas. Su opinión del hombre no era la mejor. No era un buen líder y tomó decisiones estúpidas. Había veces que se preguntaba cómo el bueno de Tobirama había podido tratar con el hombre. No tengo interés por el momento en ser libre. Como debes de haberte dado cuenta ahora mismo, hay alguien ahí fuera con el poder controlar a los Biju. Eso es una muy mala noticia. Un jodido problema, si tengo que ser sincero, que debe ser eliminado lo antes posible. Y sé que si salgo de aquí será su blanco. Kurama no era estúpido y sabía bien lo que había detrás del, por lo que lo más sensato era andarse con mucho cuidado. Kurama sabía ve una amenaza cuando la tenía delante. En ese mismo momento tenían una seria amenaza delante en la forma de Zetsu.
Tenía que ser eliminado lo antes posible, porque si había algo que él tenía claro, es que Zetsu no solo era una amenaza para él y sus hermanos, sino para la familia. Naruto era más familia para él que los propios hijos del sabio, aunque no se lo diría. No hasta que haya superado sus pruebas. Y de ahí las pruebas. Cada prueba estaba diseñada para enfrentar a Naruto contra un nivel de su poder. Naruto tenía que ser capaz de luchar contra su poder, por supuesto. Era una cosa muy importante. Si él demostraba el nivel y la capacidad justa, estaba más que de acuerdo en que él usara su poder. Sin embargo, había algo más en el niño. Él no era como si quisiera tener controlado su poder. La presencia de Obito Uchiha y su mezcla de los genes del Shodaime con el Sharingan lo hacen una seria amenaza. Una amenaza que debe ser tratada. Si bien en términos de poder podría ser más fuerte que él, tengo una debilidad. Es muy pequeño. Es tan pequeño que me sería completamente imposible hacerle daño, es por eso que en su día el muy bastardo me pudo controlar. Y eso es lo malo de los humanos. Y por eso estás en sintonía conmigo. Tienes planes en mente que implican que para vencer a ese estúpido es que tú y yo luchemos juntos. La verdad es que no estoy en contra de ello para nada en el mundo. Obito es un traidor. No hay nada que desprecie más en toda mi alma que a los traidores. Sin contar con el hecho de que el hombre era un traidor a Konoha, era un traidor a su maestro. En efecto. Sin embargo, ambos sabemos que hay una amenaza peor aún que Obito. Si Madara es de alguna manera revivido, como lo fue tu padre, habría muchas posibilidades de que las cosas terminen mal para todos nosotros, ya que Madara es demasiado de una potencia, y más aún si es cierto que de alguna manera colocó en su ser no solo el poder de Uchiha sino del Senju. Kurama despreciaba a los Uchiha debido a que Indra fue un mal perdedor. Supongo que tienes algún tipo de conocimiento más bien adecuado de por qué la combinación de poder de Madara y de Hashirama sería una muy mala cosa, ¿no es cierto? Rara vez te veo tomar decisiones equivocadas, Kyuubi, y dudo que sea por simple ira contra los dos, por lo que por favor explícame qué es lo que te lleva a despreciar a ambos tanto, o más bien a no querer la unión de sus líneas de sangre de ninguna de las maneras. Naruto sabía que el Kyuubi tenía una razón. El viejo cometió un error descomunal. El viejo nunca disfrutó de lo que era la ira de sus hijos, y quería que se reconciliaran así una vez muertos, configuró una especie de medio de reencarnación. Por este medio, una vez cada 100 años sus hijos reencarnarían en cuerpos humanos mortales, o más bien lo sería su chakra. Kurama sintió como el niño se tensaba, claramente entendiendo su dilema, porque él mismo podía decir que era un tema de lo más desagradable. En pocas palabras, hizo que en generación y generación sus hijos estuvieran al menos parcialmente vivos. Todo para que encuentren en donde se han equivocado, y desde ahí corrijan sus errores. Perdóname por decir estas palabras, pero tu viejo no era la persona más estable que puedo decir. Es decir, creo que puedo decir con sinceridad que fue un error monumental. La mera idea de que cada 100 años un nuevo niño naciera con el chakra de Asura o de Indra era suficientemente malo. Entonces Naruto abrió los ojos por completo. Cada 100 años. El último había sido Hashirama. Y él estaba relacionado con Hashirama, seguramente debido a ser su tío por parte de ser hermano de Tobirama. Entonces lo comprendió. Era la próxima generación y maldijo en su mente como un marinero. No quería tener nada que ver con esta estúpida disputa. Sí. Está en pequeños rastros el chakra de Asura en ti, lo que garantiza una gran cantidad de poder. Al menos solo es su chakra. No creo que hubiera estado bien con ver en todo momento la estupidez de ese imbécil completo de un niño en ti. Francamente, Asura nunca entendió que además de amor se necesitaba mano dura para que hubiera paz, y nos vio a nosotros los Biju como herramientas. No había soportado por nada al niño. No hay que equivocarse. Sin aliados tus posibilidades de llegar lejos son bajas en el mejor de los casos. Pero una cosa es que necesitaba aliados y otra muy diferente es usarla como muletas. Aunque al final Asura creció lo bastante y fuerte como para mantenerse él mismo en pie, al final era demasiado débil como para de verdad poder hacer una verdadera diferencia. Espero que tu viejo no espere que decida resolver todo con el poder del amor y la amistad. Me caes bien, Kyuubi, y todo eso. Y estoy seguro de que las lecciones que te dio ese viejo eran increíbles, pero si alguien espera de ninguna de las maneras que resuelva las cosas por medio de palabras bonitas y abrazos así como un arco iris, está más bien jodido de la mente. Naruto no quería faltarle al respeto al llamado señor de los ninjas primero, pero sinceramente si alguien esperaba que actuara como un tipo simpático y todo eso, estaba de lo más equivocado. Nunca he esperado eso. Respeto al viejo. Fue un gran hombre de verdad. Un hombre que trató de hacer mucho bien.
Pero desde mi punto de vista se equivocó a lo grande en muchas cosas. No ponerle freno a su hijo mayor fue una de ellas. Y hacerlo de los transmigrantes fue otro. Él no tenía ningún problema de verdad con lo que el niño hiciera. Si él quería de verdad enviar a la mierda a su viejo, bien podía hacerlo. Naruto estaba a punto de decir algo más cuando se fijó en algo. 7 niños de la academia se acercaban. Miradas burlonas. Sonrisas en sus caras. Sí. Estaba claro. Estos imbéciles pensaban que podrían ponerlo en su llamado lugar. Itachi y su banda eran lo que se puede considerar como niños realmente estúpidos. Algunos pensarían que era por el mero hecho de sus miradas tontas y sus creencias estúpidas. No. Era porque cada palabra de sus padres era acerca de superioridad sobre los demás. Pensaban que el dinero lo valía todo. Pensaban que el dinero era una excusa para hacer con la gente lo que les diera la gana. Por eso eran estúpidos. Itachi había oído de su padre que había un niño monstruo que entraría en la escuela. Le había dado una descripción detallada y todo. Su padre le había dicho que este niño era más bajo que la mierda de sus zapatos. Y le había dicho que podía hacer con él lo que quisiera por todos los medios. Por supuesto le había dicho que siempre es mejor atender los problemas sin uno mancharse las manos de verdad. Por supuesto sabían que si normalmente la gente se habría cabreado con ellos por atacar entre todos ellos al niño, sus padres les habían dicho que nadie defendería al monstruo. Incluso que le harían un favor a todo el pueblo al hacerle ver que no era muy querido. Los niños miraron interesados qué estaba por pasar. Algunos como Sasuke pensaba que sería entretenido. Otros, que eran una minoría como Shikamaru, supo en ese mismo momento que estos niños estaban jodidos. Como lo supo? Su actitud. El niño estaba tranquilo. Su padre le había dejado en claro siempre que, cuando una persona era demasiado tranquila y demasiado preparada, siempre había muchas posibilidades de que el otro bando perdiera. Hinata miró divertida. Sabía lo que se acercaba. Ella sabía muy bien lo que les iba a pasar a los agresores. Y sinceramente su única opinión de todo esto es que ellos se lo habían buscado. Era culpa únicamente de ellos por haber atacado a la persona equivocada, punto y final. Oh, mirad chicos, es la basura del pueblo. Mi padre me ha contado de ti. Me dice que eres un huérfano bueno para nada cuyos padres lo abandonaron en realidad porque era una cosa tan inútil que incluso se vio nada más nacer. Itachi se burló esperando un gesto airado del niño. Sus compañeros se rieron con él. Pero entonces volando sucedió algo muy malo, y es que salió por los aires hasta que chocó contra una pared en la que quedó golpeado por la brutalidad del puñetazo. Normalmente pienso que golpear a niños idiotas sin el más mínimo instinto de conservación está por debajo de mí. Pero creo que a menos que haga de vosotros un ejemplo de dolor y sufrimiento en caso de molestarme, voy a ser asaltado al menos unas 5 o 6 veces por día, por lo que hacerme un favor y gritar de dolor. Naruto miró intensamente a los niños que tenía delante, que se lanzaron hacia adelante claramente creyendo que la superioridad de los números les daba una sólida ventaja. Lo que siguió a continuación fueron solo 6 golpes. Nada más. Cada golpe en un niño. Con el objetivo de hacerles el máximo daño posible. Golpes de palma que dejaron sentir su chakra un poco al estilo Huken, introduciéndose en las sísmedas de los niños y despertándolos a la fuerza. Los niños estaban gritando de dolor por ello, ya que, obviamente, tener sus redes de chakra no adecuadamente activadas y de manera tan violenta dio como resultado un profundo dolor en todos los sentidos. Para empezar, su chakra era más fuerte y poderoso. Posiblemente estaba haciéndole un daño interno masivo. Tendrían que ir inmediatamente al hospital para asegurarse de que los daños no fueran demasiado intensos. De todos los modos, desde el punto de vista de Naruto al menos, deberían darle las gracias, ya que les había hecho un favor al activar sus redes de chakra. Un Chunin llegó rápido y gritó órdenes de llevar a los niños a la enfermería. Se giró para mirarlo con lo que cualquier persona pensaría era la mirada de un maníaco que estaba encantado. Se acercó al con un kunai en mano antes de que él cayera al suelo con su mano cortada. Y allí estaba un ninja de cabello plateado con un tanto en su mano que desprendía un chakra blanco. Naruto podía sentir por completa la agresividad que salía de dicho ninja. Estaba claramente cabrado en ese momento y estaba fuera por sangre. Era más que obvio que el hombre en cuestión quería matar al Chunin. El Chunin en cuestión había estado observándolo todo. En realidad tenía 2 ideas. La primera era que si Naruto era golpeado, él solo lo golpearía un poco más. Si se defendía, lo atacaría alegando en defensa de los niños. Kakashi había estado observando todo detalladamente, queriendo tener una idea.
Cuando vio al Chunin se movió, solo actuó como se esperaba que él lo hiciera. Kakashi había hecho una promesa y la cumpliría. Se acercó al Chunin que estaba gritando de dolor antes de cauterizar la mano cercenada. Aunque ya estaba bastante cauterizada ya que había usado chakra relámpago, él solo había decidido hacerle un poco más de daño. Disfruto bastante de los gritos de dolor del ninja en cuestión. Un verdadero débil desde su punto de vista. Ibas a atacar al heredero último de un clan. Eso solo es suficiente para mí. Acusarte de intento de asesinato de un miembro de clan e intento de eliminación de uno de los clanes fundadores de Konoha. Disfruta de tu tiempo con Ibiki y Anko. Estoy más que seguro de que disfrutarán de hacerte saber lo mucho que la has cagado. Kakashi se sintió emocionado cuando vio la mirada de completo miedo del ninja y cuando trató de decir algo dos Anbu apareció y se lo llevaron. Los niños habían mirado y habían analizado la situación. La verdad es que se habían sorprendido por la velocidad a la que se movía el otro chico. Fue sorprendente en las mentes de todos ellos. Una cosa que jamás habían esperado de ver en la vida y todos estaban de acuerdo en que no querían meterse con él. Aunque lo sabía que querían investigar más acerca de sus habilidades aunque por diferentes motivos. Shikamaru sintió que todo esto era como un gran rompecabezas. Su padre le había avisado de Naruto, había citado que era un joven con potencial, pero que seguramente no tendría tanta habilidad como él mismo, debido a carecer de familia que lo educara en las artes ninja. Parecía que su padre se había equivocado por completo. Sasuke ya estaba mirando mal al niño. Había algo. Este niño le grababa a Itachi. Tan calculador. Tan tranquilo. Y parecía ser hábil. Él sabía que él tenía que tener un acceso más que decente a su chakra para hacer esto. Lo más seguro es que estaba por debajo de él ya que era un Uchiha, pero si un niño sin ayuda estaba donde estaba sería lo más sensato tenerlo vigilado. Tal vez revele secretos y habilidades únicas que podrían serle de ayuda en un futuro. Hinata sonrió sabiendo lo fácil que había tenido que ser para Naruto. Lo conocí desde hace unos meses y ya le había quedado claro que Naruto era más capaz que la mayoría de los ninjas de su clan a esa edad. Diablos, incluso Neji no habría podido plantear una amenaza frente a Naruto que se había centrado en control de chakra y Fuinjutsu hasta hace un tiempo por orden de sus maestros. Naruto Uzumaki. Tengo órdenes del Sandaime de escoltarlo hasta la sala del consejo. Parece que la gente de las más altas alturas quiere tener una charla de lo más entretenida contigo. Ya se podía ver lo molesto que estaba de tener que soportar al maldito consejo, pero bueno, Kakashi actuaría así solo para asegurarse de que no la cagaran más a lo grande. Sabe Inu-san que si de verdad quiere usar ese sello, podría saber de algunas personas que podrían ajustarlo adecuadamente a su cuerpo. Un pequeño toque aquí y allá y el ojo en cuestión dejará de comer tu chakra así sin más. Naruto tenía una deuda con el hombre que tenía delante y no tenía intención de dejarla sin pagar. Llámalo un joven interesado en asegurarse de que él sabe lo que hacen por él. Ya veo. Supongo que no tengo nada que perder por recibir una pequeña ayuda en esto. Pero en nuestro mejor interés será mejor que vayamos a la sala del consejo lo antes posible. Creen que tiene derecho a mandar cuando en realidad solo son simples títulos. Él miró analíticamente al joven en cuestión. No sabía si podía ser ayudado, pero si lo que el joven Uzumaki decía era cierto, bien podía valer la pena ya que dominar el ojo le daría una herramienta más confiable. No tengo ningún problema en ir con usted. Solo espero que no estén esperando que me arrodille ante ellos. Ya ves, eso de pisotear los culos de la gente me ha dado un ligero calambre que impide que me arrodille. Espero que no lo tomen a mal. También tengo una especie de acto reflejo que me hace levantar el dedo y llamar a la gente idiota cuando me molestan demasiado. Naruto suena al shinobi veterano con una marca de sonrisa patentada al estilo Uzumaki que hizo que Kakashi temblara de miedo. Mamá, no hace falta ser tan agresivo, Naruto. Estoy más que seguro de que ellos entenderán tus acciones. Y ya sabes que si alguien te molesta para algo existen las ventanas. Solo abre la ventana previamente antes de lanzar a la cosa molesta por ella. Asegúrate de que no haya nadie abajo. No vaya a amortiguar la caída de ninguna de las maneras. Aunque Naruto actuaba serio en esa sonrisa, pudo ver prácticamente la sonrisa de la antigua amante de su maestro. No prometía nada bueno. Pero no creo que eso esté bien. Me han enseñado que no hay que tirar basura a la calle. Quiero decir que está mal estropear la calle por la que la gente camina, y como si eso no fuera bastante malo, no creo que la gente vea bien eso del olor a putrefacción de las personas que accidentalmente se rompe el cuello cuando cae por una ventana. No estoy del todo seguro que esté bien hacerle eso a la gente, ¿no piensa lo mismo?
Aunque si Naruto era sincero, lanzarlos por la ventana era demasiado amable. Bueno, pienso que es mejor lanzarlos por la ventana que tener que olerlos en una habitación cerrada. ¿Sabes lo mucho que duele a una nariz especialmente sensible cuando el olor a excesivos cosas como la colonia o perfumes están en una habitación? Y si no me cree, piensa en ricachones con sentido de la superioridad que deciden que tiene que hacer una impresión adecuada. Kakashi no lo admitiría, pero no tenía el más mínimo interés en estar en una habitación llena de civiles que se cagaban de miedo ante el más mínimo esfuerzo. Bueno, cuando lo pones de esa forma lo haces parecer como si la gente oliera especialmente mal, pero creo que el olor a la carne muerta es mucho peor. De todos modos, no creo que importe. Solo hay que deshacerse de la gente antes de que se den cuenta siquiera. Creo que siempre podemos colocar clones transformados en ellos mismos y hacer como si estuvieran en la reunión. Los aviones para deshacerse de las presencias desagradables del consejo de Konoha estaban en la mente de Naruto cuando escuchó la risa del bueno de ataque. Bueno, creo que mientras tus acciones humanitarias no le hagan daño alguno al pueblo, creo que puedo decir que no habrá ningún problema. De todos modos, será mejor que vayamos andando al lugar para ver a todos los grandes peces de Konoha. Con esas palabras dichas, el buen hombre guió a Naruto fuera y lo llevó por un camino a la torre del Hokage, donde se encontraba la sala del consejo. De todos los modos, no tenían prisa por llegar. Torre Hokage, sala del consejo de Konoha. La idea del consejo fue una idea diseñada por el Nidaime con varios objetivos. El primero era reducir considerablemente la carga de papeleo que tenía que hacer el Hokage. El Hokage era el ninja más poderoso, pero si no entrenaba había muchas posibilidades de que eso dejara de ser así. Por lo que para poder hacer posible que el tiempo tuviera, se hicieron muchas cosas. El consejo se divide en varias partes. La primera era el consejo asesor civil, formado por los representantes de diferentes marcas de los civiles: construcción, servicios públicos y gremio mercantil. Estas tres personas representaban al consejo civil y tenían el deber de hablar en nombre de los civiles para los ninjas. Eran sin embargo personas con un creciente orgullo que se pensaban a sí mismos como superiores por las posiciones que ocupaban. El siguiente grupo eran los jefes de clan. Como una parte importante de la estructura de Konoha, los clanes tenían derecho a un hueco en la forma de gobierno, actuando como consejeros y asesores y siendo capaces de proporcionar propuestas militares siempre y cuando no implican la pérdida de libertad de miembros de la aldea o ataques a otros clanes dentro de la estructura de Konoha. Dentro de la aldea hay varios clanes que son importantes, como lo son Sarutobi, Inuzuka, Aburame, Nara, Yamanaka, Akimichi y Hyuga. Los clanes fundadores son tres: Senju, Uchiha y Uzumaki. Los tres clanes pusieron cada uno una pieza importante para dar como resultado a que Konoha se fundara. Los Senju proporcionaron la tierra. Los Uchiha proporcionaron la biblioteca de Konoha y los Uzumaki las medidas defensivas. Por lo tanto, como recompensa por sus acciones, los tres clanes tienen asientos con poder de veto y capaces de leyes anulares siempre y cuando el motivo esté justificado. Otra parte importante son las comandancias. Estos dos puestos son ocupados por dos personas: la comandancia de las unidades de operaciones especiales y la comandancia regular. Tienen como objetivo hacer posible el equilibrio de poder, ya que después de todo el Hokage precisa de ayuda en el manejo de las fuerzas militares. Las fuerzas especiales se agrupan en la unidad de I+D, la unidad de I+D y los AMBU. Las fuerzas regulares son el consenso de las fuerzas que no forman parte de los grupos mencionados anteriormente y representan la mayor cantidad de las tropas que implican a los diferentes grados de ninjas, así como por supuesto a las fuerzas de ninjas en reserva. Finalmente está el Hokage junto con asesores, si es que deciden tenerlos, ya que no es una obligación. Esto hace de esta forma un gran núcleo de poder que está adecuadamente dividido y está por supuesto bien formado, haciendo posible de esta manera que Konoha funcione como una máquina bien engrasada. Mayormente debido a que, aunque hay combates entre el poder entre los clanes, todos tienen claro de no molestar al poder de Konoha por temor a las represalias. Si bien el Hokage es el mayor poder y actúa como dictador, hay formas de anularlo. Un ejemplo es ir y quejarse al daimyo con supuestos casos de abuso de poder. Por supuesto, nadie es tan idiota de hacer eso por el simple hecho de que es bien conocido que si se trata de anular demasiado al Hokage, este puede tomarlo como un asunto personal en contra de su personal y posiblemente reaccionar de manera agresiva. Y el daimyo estaba aquí porque la excusa que el hombre había usado para estar allí era para tener una mejor relación con Konoha. Era bien sabido de la tensión entre Konoha y el actual daimyo de fuego debido a que Asuma Sarutobi había impedido una trama de Kazuma para matar al Hokage.
Algunos pensaban que el hombre era más leal al Hokage que al daimyo, y cuando dicho Kage defendió de repercusiones a su hijo de la ira de la familia noble de Kazuma, no ayudó en lo más mínimo. Tampoco era de extrañar. El Hokage era respetado por su poder. ¿Por qué tenía entonces que ser respetado el daimyo? ¿Por sentarse tranquilamente y no hacer nada? La gente no le gustaba admitirlo en lo más mínimo, pero el Hokage se había ganado su posición con sudor y sangre, mientras que el daimyo no, por lo que obviamente la situación era bastante tensa. No ayudaba a que el hijo del daimyo, en vez de querer dedicarse a vivir como su padre, había pedido formación de diferentes maestros de las artes shinobi para demostrar que los daimyo también tenían que ser adecuadamente respetados. Por lo que había tensión. Y supuestamente el daimyo había venido a mejorar las cosas. Era mentira. El daimyo había venido con la intención de deshacerse de Naruto. Quería que Uzumaki fuera asimilada en Inokuni. Por supuesto, esto sería posible si casaran a un miembro de la familia del daimyo con Naruto, pero entre que el daimyo prefería usar a su familia para otras cosas y el desprecio de su esposa por los llamados brutos shinobis, eso no iba a pasar. Hiruzen solo esperaba que nadie hiciera una estupidez. Las cosas estaban tensas y, si él era sincero, no tenía interés alguno en que se jodieran solo porque alguien quería hacer demostraciones de poder o lo que sea. Si bien podía aceptar que había avaricia en el mundo, él jamás podría aceptar las intenciones de las personas que ponen en peligro sus propios planos para asegurar la protección de Konoha. Todo el consejo estaba esperando de manera impaciente. Algunos estaban más que seguros de que se bibliotecarían de Naruto, al menos eso es lo que ellos pensaban. Ellos no querían un desafío de ningún tipo para su control. Al menos pensaron eso cuando el niño entró por la puerta de la sala del consejo acompañado de Ataque. Los dos tenían ese aura de que habían sido comprensiblemente malos y que era malo para la salud de todos ellos de meterse en su camino. Mira Naruto, ¿ves a todas estas personas aquí sentadas? Ten mucho cuidado con ellos. Son algunas personas un poco especiales. Se consideran a sí mismos por encima de la autoridad en algunos casos, y ellos incluso piensan que pueden dar órdenes a la gente rompiendo las reglas. No temas hacer todo en tu mano para enseñarles el error de sus caminos. Kakashi habló con una sonrisa en sus ojos permanente que hizo a más de una persona estremecerse de miedo. Era bien sabido que Ataque no soportaba el consejo cuando eran idiotas, como por ejemplo cuando los clanes Hyuga e Inuzuka quisieran a sus niños en el Ambu. Ya veo. Bueno, no creo que vaya a ser tanto de un problema. Es decir, ¿qué es lo peor que pueden hacer? Tratar de ponerme bajo el cuidado de un anciano con la intención de que me convierta en un arma de ataque solo para Konoha, para posteriormente hacer que entregue Uzumaki a Inokuni. Antes de que pase eso, yo habré activado los sellos especiales que hay en toda Konoha para matar a todo el mundo. Naruto sabía que eso es lo que ellos querían hacer después de todo. Todos en la sala miraron al niño y también a Kakashi por lo que estaban haciendo. Habrían dicho cualquier cosa, pero tenían que admitir que el niño los había leído bien. Parecía que el niño no sería tan fácil de intimidar como se puede hacer en ocasiones. Bienvenido una vez más a la vida pública, Naruto. Dudo mucho que la gente de la aldea trata de no hacerte nada. Quiero decir, como el heredero de uno de los clanes fundadores, hay normas y reglas a cumplir, y dudo mucho que la gente aquí presente haga ningún tipo de estupidez en tu contra. Diría muy malas cosas de ellos. Hiruzen tenía que contener la risa de la mirada de asco de Tsume. Sin embargo, ella se calma por la aterradora mirada de un Hiruzen Sarutobi. Bueno, pensé que el pueblo había descansado una temporada de mí y creí que sería una buena idea de hacerles saber que todavía estoy vivo y bien. Estoy más que seguro de que todos se han estado preocupando por mí y no quería que eso continuara. ¿Te imaginas lo mal que podría haber sido? No podía dejar que la gente temiera por mí. Eso estaría muy mal, así que solo decidí volver ahora. Qué coincidencia que era también el mismo día que comienza la Academia Shinobi. Naruto miró al Sandaime divertido y se acentuó aún más cuando se fijó en que el hombre parecía encontrarlo divertido en cuanto a su juego de palabras. De todos modos, dudo que este ilustre consejo lleno de gente de gran valor y gente importante esté aquí solo por poco mí, así que permítame ir directamente al grano y pregunta por qué estoy exactamente aquí. Naruto miró analíticamente a cada persona en la sala, esperando que decidan cómo hacer las cosas. Podía sentir las emociones de todos. Estás aquí porque no hemos sabido dónde has estado desde que desapareciste, y este consejo tiene interés en saber exactamente dónde has estado y si eres confiable ahora. Por lo que sabemos, puede ser un agente de alguna potencia extranjera que podría tratar de destruir a Konoha por todos los medios. Omura habla. Este era el plan de Danzo.
hacer ver al niño como una posible amenaza y ponerlo bajo su control completo. Sin embargo, se sorprendió cuando el niño solo parecía alegre a sus palabras. ¿Qué demonios podían estar en la mente del niño que estaba contento con dicha acusación? Ya veo. Así que permíteme ponerlo de esta manera. Este consejo está interesado en saber dónde he estado los últimos 3 años. La verdad es que creo que puedo decir eso, es fácil de responder. Fuera del pueblo hay un templo. Este templo es un lugar Uzumaki. Allí había un, por así decirlo, medio de última emergencia diseñado para asegurar de que todo miembro del clan reciba una educación adecuada. Naruto había estado en un principio en contarle una mierda a los miembros del consejo, pero Tobirama le había aclarado en su momento que una pizca de verdad con una gran mentira funciona mejor. Todo el consejo estaba interesado en eso. El templo del que hablaba era cierto. Era una ubicación tan protegida que nadie podía pasar. Solo aquellos con sangre Uzumaki podían pasar, o al menos eso es lo que había explicado el Sandaime, tras recoger los cuerpos de una gran cantidad de ninjas de clanes así como civiles que querían saquear el lugar. El clan Uzumaki colocó una medida en caso de que el clan fuera muy golpeado para asegurarse de que el miembro del clan fuera educado. Muy interesante, si se me permite decirlo. Dime, Naruto, ¿quién impartió el conocimiento, o al menos de dónde salió el conocimiento? Hiruzen quería ver las miradas completamente molestas de sus compañeros de equipo. Sería de lo más satisfactoria. Se utiliza la mente de una de las más importantes personas del clan Uzumaki, Mito Uzumaki. Se utiliza la mente y los conocimientos de Mito, la esposa del Shodaime. De esta forma los niños serían educados, comprendiendo perfectamente los lazos que el clan Uzumaki tenía con Konoha. Al menos en un principio. Cuando la mente se enteró de mi trato, había estado muy tentada de activar una secuencia de la barrera para castigar a todos en Konoha. Naruto disfrutó de las miradas de puro terror de todos los presentes. Y eso los calló a todos. Sabiendo que Naruto había sido educado los últimos 3 años por la mujer más fuerte jamás conocida, hizo que más de uno temblase de miedo. Era bien sabido que Mito Uzumaki había sido la mujer más fuerte conocida y la única persona que podía luchar de sexo femenino contra Madara o Ashirama. El mero hecho de que el niño Uzumaki estaba aprendiendo de ella aterró a muchos de los presentes. Ciertamente era un momento muy divertido. Konoha Torre Hokage, habían pasado 5 años. 5 años desde que Naruto había vuelto a salir a la luz en todo Inokuni. Ni que decir tiene que todo el mundo estaba impactado. La gente había tratado de atacarlo en verdad. Un grupo de 100 aldeanos. Armados con armas típicas del campo. En parte él normalmente habría dicho de intervenir, pero eso no fue necesario. Naruto los mató a todos. Eso fue algo impactante, a decir verdad. Ver morir a 100 personas a manos de un niño de 8 años. Cuando el consejo se enteró de habían pedido una justificación. Hiruzen solo les leyó la letra pequeña de los documentos de la aldea que decía así que, cuando una persona atacaba a un miembro de clan sería castigado de acuerdo con sus acciones. Al ser un ataque con intención hostil sin justificación, el castigo era solo uno: la muerte. Por supuesto, el consejo había estallado en indignación por eso mismo. Muchos de ellos no habían estado satisfechos con eso. El daimyo había sido también un hombre muy infeliz. El mero hecho es que ahora nadie en el consejo quería atreverse a tocar a Naruto. La mera idea de sellos especiales colocados por toda Konoha hacía ver como que Naruto tenía un gran poder. El daimyo había tenido más que claro que a menos que quisiera morir a manos de Naruto él lo dejaría en paz. No es que hubiera ayudado mucho. El daimyo había contratado a un equipo de ninjas errantes para secuestrar a Naruto. Él pensó que se saldría con la suya y que nadie lo sabría. A la mañana siguiente los cuerpos de los ninjas fueron entregados por Naruto con sus recompensas recogidas. Después de eso se había tenido que pagar a Naruto por las acciones del daimyo. El daimyo había tratado de objetar, pero su hijo lo había derrocado declarándolo inútil. Los generales samurái habían apoyado al niño cansados de tener que soportar a un inepto daimyo y a los nobles. Bajo la promesa de un trato adecuado, todos los generales habían jurado lealtad al joven niño de 18 años y habían atacado sin piedad a las fuerzas más afines al daimyo antes de darle al hombre una opción: cesar o morir. El mero hecho de que su propio hijo estaba dispuesto a matarlo había alterado al hombre, pero al final había decidido que su vida valía mucho más que ser daimyo. A decir verdad, estaba contento. Con esas acciones el joven daimyo había empezado a purgar los aliados de Danzo. El niño obviamente había indicado que Danzo no era de fiar.
Su prueba estaba en el hecho de que alguien le había hecho saber de las alianzas del hombre con Anzo de Ame, así como muchos trabajos en las sombras con Orochimaru. Hiruzen tenía que admitir que el niño lo había impresionado. Había terminado su entrenamiento y si tuviera que juzgarlo en base a conocimientos diría que era un Jonin. Había dicho una vez que el trabajo duro era más valioso que el conocimiento del libro. Y nunca se echaría en ello. Porque el niño había demostrado que eso era más que cierto. El niño había convertido su cuerpo en una verdadera máquina de matar. Entrenado en tantos artes ninja como samurái, el niño era una verdadera bestia. El joven daimyo llamado Shin Natsume no solo era un increíble luchador de combate, sino también un niño con una mente prodigiosa. Había solicitado en su presencia puestos para 2 consejeros algo especiales. Uno de ellos era de Uzu no Kuni. Al igual que su padre, el niño quería la unión de Uzumaki no Kuni, pero él no era tan idiota como sus padres, y por eso él presumía que venía a tener una conversación con él. El otro asesor era uno de Konoha. Había solicitado un miembro respetado de las fuerzas militares de Konoha para actuar como su asesor en teorías shinobi y para fortalecer su fuerza personal. El consejo había querido imponer a Danzo. Cuando se sugirió el nombre, el niño les había dicho el claro que si ellos pensaban que era tonto entonces estaban jodidos. Al final fue el hombre conocido como el Genin Eterno el que ocupó esa posición. El hombre conocido como Kosuke había sido enviado. A pesar del hombre no ocupar posición de importancia, había quedado claro que era un ninja veterano y poderoso ya que había sobrevivido a las 3 guerras. El hombre había sido parcialmente obligado por Hiruzen a ocupar esa posición por el simple hecho de que él no quería ninguna posición de poder. Al final el joven había pedido mucha ayuda. Así como le había encargado una importante misión al hombre en cuestión. Le había encargado que formase adecuadamente a los nuevos guardianes ninja. De estos guardianes solo 5 eran de la época de Asuma, Chiriku, Kitane, Nauma, Seito y Tou. Si bien los 5 eran nivel Jonin Elite, aún precisaban de otros 7 y con alguien como Kosuke en la posición que estaba él pensó que sería una ayuda más que bienvenida. La fuerza de seguridad era tan poderosa que muchas recompensas se habían puesto. Pero nadie se atrevía a ir a por ellos. Y cuando se le había ofrecido la oportunidad de volver al templo, a Chiriku lo había negado. Según sus palabras, con una tan alta recompensa detrás de él había muchas posibilidades de que algunos atacasen el templo. Para proteger al templo ayudaría a la protección del joven daimyo todo el tiempo que pudiera, aunque en el proceso se le había puesto a un joven aprendiz llamado Sora que sorprendió a todos cuando se supo que era un pesudo Jinchuriki. Fue solo gracias a la intervención de Konoha, o más bien Jiraiya, que se pudo evitar el desastre. Se usó un sello para aislar el chakra del niño y posteriormente dirigiéndolo a sus reservas de chakra. En los últimos 2 años el chakra del niño era masivo y se le había colocado como capitán de la guardia personal del joven daimyo gracias a su dominio de chakra Futon y Katon que le daba un gran poder. Kosuke había sido una bendición en la mente de Hiruzen. No solo había ayudado a Konoha, sino que además de eso él había respaldado adecuadamente al joven daimyo. Muchos nobles molestos habían contratado asesinos para eliminarlo y que uno de sus primos ocupe la posición. Por supuesto, ni qué decir tiene que tendrían que haber casado a su hermana pequeña con dicho primo para validar el matrimonio. Y si hubieran tenido el respaldo de Danzo, quizás habrían tenido una oportunidad de conseguirlo. Y Konoha había hecho lo que se esperaba de ellos. Habían atacado sin compasión a las unidades enemigas y posteriormente a las naciones que se habían metido en su hogar. Jiraiya y Suambu hicieron todo el trabajo en el proceso. Fueron carnicerías, nunca mejor dicho antes, pero si él era sincero no le importaba demasiado. Si esta gente se había atrevido a hacer eso, solo era cuestión de tiempo que tratasen algo más. El joven daimyo estaba a salvo, que era lo más importante de todo ello, si le preguntabas a él, así como también lo era otra parte muy prioritaria en la mente de Hiruzen, que era el factor de que Konoha tenía que garantizar por todos los medios que se supiera que las amenazas son atendidas por fuerza y poder. La única amenaza no eliminada era la de Iwa, ya que eran una nación todavía poderosa. Pero Jiraiya le había asegurado que se había entregado el adecuado mensaje al daimyo de Tsuchi no Kuni. Cuando pensó en los 5 años que habían pasado, muchas cosas habían sucedido además de ese sentido. Naruto, por ejemplo. Desde que había empezado la academia, había quedado más que claro que los instructores lo estaban saboteando. Él apretó los dientes con furia por tal acción. Había hecho una lista de cada instructor que había hecho o bien el sabotaje o había ignorado las acciones en cuestión. Se había fijado que Danzo se había tratado de reunir con gente para hacer un espionaje adecuado de Naruto. Él no había tenido que intervenir.
Naruto los engañaba a todos perfectamente. Había demostrado ser digno hijo de su padre y madre, como el engaño estaba en su sangre. Y sabía que eso debía de molestar de lo lindo a Danzo, que tramaba constantemente formas de ponerle la mano encima a Naruto. Si bien es cierto que Naruto no se destacaba en ninguna clase, él estaba dentro del 50% de los alumnos como un alumno adecuado. Eso tenía que estar comiéndose por dentro a los maestros, ya que les jodía por completo el mero hecho de que eran tan superados. Y habían tratado de todo para hacerlo ver mal. Iban incluso a cosas tan lejos como para colocar ilusiones en sus pruebas, aunque la única vez que se hizo semejante cosa hubo consecuencias, por supuesto. El sabotaje continuaba. No le hacían adecuadas explicaciones de las habilidades. Trataban de guiarlo mal en trabajos. Trataban de hacerlo ver mal. Trataban de acosarlo. Todo. Ellos no se detenían por nada en el mundo. Su único objetivo era hacer el máximo daño posible a Naruto. Y había que hacer una lista. Afortunadamente solo era Naruto, ya que, si hubiera sido algún otro alumno, habría habido un infierno a pagar. Naruto no solo había sido acosado por la gente de los Chunin, sino también por los ciudadanos de la aldea. Parecían pensar que como no podían atacarlo, ellos bien que podían atacarlo en cosas como cobrarle más por comida y otros bienes. La única razón por la que no le cobraban por los servicios mínimos es que nadie tenía ni idea de dónde vivía, y la última vez que alguien trató de seguirlo terminó por completo atrapado en el cuarto de aguas termales femenino recubierto como una piñata. Y los que le cobraban de más en todo habían aprendido que toda acción tenía una reacción. Las cosas iban desde que la tienda tenía un problema de higiene y tenía que cerrarse, a otras cosas como por ejemplo infestaciones y mala calidad de los alimentos. Había pasado a muchos lugares. Desde tiendas de alimentos a restaurantes. Ni que decir tiene que todo el mundo había aprendido por las malas que hacerle mal a Naruto era una declaración de guerra que no podían ganar. Cuando el tendero trató de excusarse, Hiruzen dejó saber que tenía 100% la idea de que era porque ellos trataban de estafarlo. Ni que decir tiene que cuando dicha persona perdió su tienda, todo el mundo tuvo más que claro que ir a por Naruto era una misión completamente suicida. Nadie quería de ninguna de las maneras verse contra el Hokage y su ira. El consejo decía que él era injusto. Que él era muy adjunto a Naruto. No era mentira. Él estaba unido a Naruto debido a quienes eran sus padres, por lo que si alguien tenía algo que decir desde su punto de vista, bien podían irse a la mierda, ya que él no tenía más interés en ellos. Por supuesto, los cabezas de clan de los clanes contrarios a Naruto habían tratado de quejarse, pero al final todos habían aprendido que si ellos se quejaban también perdían, ya que ellos eran adjuntos a miembros de su clan. Otra persona que en los últimos 5 años había crecido en poder y fuerza era Anko. Cuando él había dejado que su alumno la llevase como alumna era por una buena razón. Era una niña como un diamante en bruto. Él había deseado que su alumno sacara todo ese potencial a relucir, y durante un tiempo lo había hecho realmente bien, ya que había sacado a la luz una niña increíble. Ella bien no podía ser de un clan shinobi, pero ella había superado con creces a muchos de los ninjas de clanes. Cuando Anko fue traicionado, casi creyó que su diamante sería imposible de alcanzar todo ese potencial que él vio. Ese maldito sello de los cojones era una cosa que lo había asqueado por completo. Le había dado ganas de destruir a todos aquellos que habían confiado en el condenado Sannin. Él incluido en eso. Se había sentido asqueado de ver lo mal que estaban las cosas. Pero decidió que apoyaría a la niña por todos los medios. No. Ellos no confiaban de verdad en él, pero no importó. Porque un día la niña vino diciéndole lo que le pasó al sello. Descubrir los verdaderos poderes del sello era una cosa de lo más interesante, pero bueno, lo más importante es que Anko se destacó por encima de todos los ninjas de Konoha, desde entonces alcanzando la cúspide de ser una Jonin elite. Su dominio de elementos como el Raiton, Katon y Futon la convirtió en una de las kunoichis más letales. Anko era una poderosa kunoichi con un poderoso futuro delante de ella. Un futuro que solo brillaba más en cada momento. Sin ninguna duda en su mente, ella sería más que capaz de luchar un día con la misma fuerza que el llamado Sannin Serpiente. Con eso en la habitación empezaron a entrar sus Jonin. Solo había 9 de ellos. La razón de eso es que estos 9 eran los designados por él para convertirse en instructores de ellos. Aunque de la mirada que estaba recibiendo de Kurenai supo de inmediato que algo pasaba por la cabeza de la bella mujer, que tal vez no le gustaría en lo más mínimo, pero bueno, tal vez, si era importante, podía ser un claro beneficio para él. Bienvenidos todos. Tengo que hacer esto rápido y lo antes posible por el hecho de que el daimyo viene aquí.
Todos habéis sido elegidos para convertiros en los nuevos maestros de la futura generación de shinobis de Konoha. No os he elegido solo por ser hijos de alguien, sino por ser increíbles ninja. Él había seleccionado a cada uno de los presentes por eso. Bien, el primer equipo es todo tuyo, Genma. No te espera un trabajo simple y sencillo. Es cierto que gracias a nuestro trabajo hemos podido decir sin ninguna duda de que ellos son mejores de lo que se esperaba de niños, pero aún necesitan un despertar. Es todo tuyo. Hiruzen habló con su voz de mando completa, dejando en claro que no iba a tolerar de manera alguna una forma de perezosos. Raido, el segundo equipo es todo tuyo. El tercer equipo es tuyo, Shini. El cuarto equipo es también tuyo, Tendo. El equipo 5 es de Namiro y el equipo 6 es tuyo, Aoba. Voy a deciros lo mismo que le he dicho a Genma. Estos equipos están bien construidos. Tienen promesa y futuro sin ninguna duda. Solo necesitáis enfocaros adecuadamente en ellos, así como hacerles entender que sois los que mandan. Todos estos equipos tenían una cosa en común: eran de niños civiles. Algunos podían preguntarse si no han sido los exámenes finales, entonces ¿por qué está haciendo esto? La respuesta es simple en todos los sentidos. De todos los alumnos que empezaron la academia hace 5 años, el mismo tiempo son unos 9 equipos en total, se mantenían los demás. Había pasado unas cuantas cosas. O se habían unido al Ambu por petición expresa del Hokage, o se habían unido a las unidades de no combate como expertos de medicina o Fuinjutsu. Los demás eran o bien combatientes, o demasiado prominentes como para no ser sacados en algunos de esos campos ya citados. El último examen era más bien una prueba que se hacía para garantizar que todos habían llegado al nivel esperado. Si no lo superaban, entonces los Sensei Jonin de dichos alumnos recibían las órdenes de centrarse preferiblemente sobre dichas personas por todos los medios para garantizar un avance adecuado del equipo. El único alumno conocido en toda la historia de la academia de superar la academia sin ninjutsu y genjutsu era Rock Lee, y era por el simple motivo de que habían descubierto de que su cuerpo podía perfectamente adaptarse al uso de las puertas. No era muy sabido, pero casi nadie podía usar el poder las puertas corporales. No todo el mundo tenía la constitución física para ser capaz de soportar el poder de las puertas. Lee, por otro lado, de sus pruebas médicas, había salido que sería capaz de usar el poder de 6 de las puertas. En el tiempo que había pasado desde la graduación del niño, habían tenido que al final llevar al niño y al sensei a la presencia de Hiruzen. La razón: se había descubierto que aunque Gai había aceptado de buena gana la tarea, se había empeñado en dirigir a su alumno por el camino de que, aunque le costase la vida, de que debía de hacer el máximo para demostrar el talento como ninja. Si piensas que ser un ninja significa que tienes talento, eres estúpido y no mereces estar bajo mis fuerzas. Aprende a pensar y a usar la cabeza, niño. Debes ser un ninja, y aunque los ninjas usarán siempre toda su fuerza si es necesario, eso depende del momento. En un ambiente que no es necesario mostrar toda la fuerza, si muestras tu fuerza completa solo estás colocando una diana en tu espalda. Aprende. Porque si me entero de que has fallado en esto, te sacaré de ser un shinobi. Hiruzen no había querido ser tan duro con el niño de verdad, pero era eso o darle una brutal paliza. Si bien aprobaba el entrenar al niño al límite, hay siempre decisiones. Por ejemplo, los exámenes Chunin. Había oído hablar del famoso hijo del Kazekage. Si Lee se enfrentase a Gaara, entonces la lógica dictaba que se fuera. A menos que fuera una misión de trascendencia, entonces él tenía que luchar. Pero de no ser así, lo mejor sería que se fuera. Su vida no tenía que ser echada a perder solo por querer demostrar su fuerza. Kakashi, recibirás al equipo 7. Estará formado por Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y Naruto Uzumaki. Me importa una mierda completa las órdenes que te dé el consejo. Me importa una mierda que te digan que entrenes exclusivamente a Sasuke. Si pienso que de una sola manera ha habido ese tipo de acción, me molestaré mucho. Asegúrate de que Sasuke recibe una educación adecuada y céntrate sobre todo en Sakura. Si bien es hábil, ella necesita salir de la fachada de vida que tiene. Hiruzen se fijó en que algunos se cuestionaban por qué no decía nada de Naruto. Señor, con todo el debido respeto, la petición que me hace esto no es muy fácil. No tengo forma de entrenar a la niña. Si bien es cierto que tengo algo de entrenamiento en técnicas médicas y de genjutsu, solo es rudimentario en el mejor de los casos, por desgracia. No es que no quisiera entrenar a la niña, sino que los campos en los que se especializaba la niña él era muy malo. Solo medio decente tal vez, pero no un experto. Lo sé. Sé que las posibilidades de entrenar a la niña de manera eficiente son bajas, pero la niña necesita un adecuado entrenamiento en taijutsu. También podrías enseñarle de manera adecuada fuinjutsu.
No pido que le enseñes ninjutsu porque sé que la niña no tiene interés en él, por lo que no hay que perder el tiempo en ello. Sakura había comenzado como una ninja decente, de no ser por su obsesión con la idea de impresionar a Sasuke Uchiha. Fue solo debido a la pesadez de la academia que cambió. Lo haré entonces. Pero el consejo no estará satisfecho con ignorar a Sasuke. Ellos lo ven como una herramienta a ser usada contra Naruto en algún momento. Parecen concebir que el Sharingan en las manos de Sasuke, así como su desprecio claro por Naruto, les dará una perfecta oportunidad para sacar a Naruto del campo de juego, al parecer. Y ese era el motivo por el que no era contento con dicho. Me importa poco lo que el consejo piense, de todos modos. Yo soy el que manda. Te he dado una orden. Al próximo miembro del consejo que piense que te puede dar una orden, hazme un favor y recuérdale amablemente que la pena por intentar de entrometerse en las órdenes del Hokage es castigado con la pena de muerte. Hiruzen no tenía ningún problema con el uso de todos los medios para eliminar las amenazas, y una amenaza al consejo era una que tenía que ser atendida. Kakashi asintió satisfecho. Había algo en el chico Uchiha que no le gustaba. En los últimos 5 años el niño había dedicado su tiempo a pensar en la venganza. Es cierto que entrenaba, pero donde el niño pensaba que entrenaba hasta la muerte, en realidad solo era un entrenamiento mediocre cuando lo comparabas con un chunin con interés en ascender de rango. El niño quería energía sin molestarse en entrenar seriamente. La única persona que no se dejaba aplastar por Sasuke era Naruto. Cada vez que Sasuke lo había desafiado o lo que sea, Naruto había respondido en consecuencia con brutalidad y fuerza. Si al niño no le gustaba ser superado, no era su problema. Y no ayudó a que cada vez que era golpeado iba al consejo a quejarse. Como es natural, cada vez que el consejo llamaba a Naruto y Sasuke desafiaba a Naruto, este último aumentaba la cantidad de daño causado al Uchiha. Todavía no entendía cómo el niño y el propio consejo no se habían dado cuenta de ninguna de las maneras que molestar a Uzumaki era la peor de las ideas. Kurenai, tengo que pedirte que te hagas cargo del equipo 8. Este equipo está formado por Hinata Hyuga, Kiba Inuzuka y Shino Aburame. Son un buen equipo, pero te podrías encontrar algún problema en la forma de Kiba, que es un poco, por así decirlo, de un perro caliente que se lanza hacia adelante sin pensar. Tendrás que educarlo seriamente. El niño Inuzuka le recordaba demasiado a su madre. Era una suerte que Ana no se pareciera a ella. Con todo el debido respeto, señor, educar al Inuzuka exigiría un poco más que rudeza. Y no creo que yo sea la más educada al respecto. Estoy demasiado apegada emocionalmente a Hinata como para ser adecuada para ella como maestra. No me importaría ser ayudante exterior de los equipos genin que se formen, pero creo que hay alguien mucho mejor que yo para la posición para maestra. Aunque a ella le gustaría ser la maestra de una niña que veía como su hija, ella no era tan estúpida como para pensar que no podría cometer errores. Sugiero a Anko. Hace más tiempo que ella es considerada que yo una élite. Al igual que yo, ella está calificada como experta en genjutsu. Ella está menos tocada en artes médicas, pero es una excelente maestra en técnicas de envenenamiento, lo cual sería una sólida ventaja para cualquier ninja, y ella podría ser un poco más brutal de lo que yo podría ser. Y ella no mentía. En comparación, ella, Anko, era tan brutal y despiadada que podía fácilmente hacer pedazos a cualquier persona que se cruzara en su camino. Ya veo. No voy a mentir. Iba en un primer momento sugerir este plan, pero los cabezas de clan de Inuzuka y Hyuga no querían. Parece ser que piensan que Anko podría darle ideas extrañas a los niños, o al menos en el caso de Inuzuka romperlo mentalmente. Creo que estoy plenamente de acuerdo con tu sugerencia. Iba a ser realmente divertido decirle a los cabezas de clan que él no podía hacer lo que le pedían. Tsume no quería a Anko cerca de su hijo por varias razones. La primera es que la niña era amiga de Ana y Ana ya no vivía en el complejo Inuzuka, y lo que es peor, la niña se había vuelto brutal del tiempo que había estado con su amiga. Si bien eso estaba bien, estaba el factor de que Ana no era agradable con el clan Inuzuka y era más que capaz de destrozarlos. La otra razón es por temor a lo que Anko le haría si Kiba trataba de acercarse mal a Hinata. Ya si era por el simple hecho de que no quería que su hija creciera más bien con una columna vertebral. Es cierto que se decía que la niña era más bien independiente, pero una cosa es ser independiente y la otra es volverte brutal y sacar la columna de tus enemigos, que es lo que posiblemente pase a todos aquellos que fueran tan increíblemente idiotas de ponerse en el camino de la mujer en cuestión. Asuma, tendrás la tarea de dirigir a la nueva escuadra de los clanes de competición conjunto de Akimichi, Nara y Yamanaka. No te espera una tarea fácil.
Si bien los tres parecen sensatos, por lo que he oído el niño Nara es extremadamente perezoso y la niña Yamanaka es demasiado tirando un poco a lo chica fan de la misma manera que Aruno. Está controlada, pero eso no impide que la niña sea una fan. Fue mencionar eso de que la niña era una fan y más de un gruñido se escuchó entre su sambu oculto, ya que si había algo despreciado por las kunoichis de todas partes eran las niñas fan. Si la niña se convierte en un problema lo resolveré de dos formas. La primera, ser zanjando el asunto con Inoichi. Es mayormente su culpa por no haber puesto el pie en su lugar a la niña. Todos sabemos lo mimada y consentida que está la niña en cuestión. Por otro lado, me aseguraré de que la niña sufra lo que podría ser su destino si se mantiene pensando de esa forma. Todos escucharon atentamente sus palabras y aunque algunos podrían llegar a tener algo de compasión por la niña, nadie quería tener que tener a una fan en sus espaldas para cubrirlos. Es un asunto todo tuyo. Si Inoichi te plantea algún problema, hazme un favor y recuérdale amablemente que en caso de que algo le pase a su hija como ser secuestrada para ser usada como esclava sexual, el único responsable de todo ello es él mismo, ya que fue el que no puso su pie en el lugar. No iba a poner a sus ninjas en peligro solo por la completa estupidez de unos pocos. Asuma asintió a su padre satisfecho con eso. La idea de una chica fan lo disgustaba. Pero había más. Una chica que no pone su punto de poder en un equipo es una debilidad. En un equipo tan especializado como el equipo 10, entonces lo más seguro es que terminarían todos muertos. No iba a dejar que eso pasase. Se le habían puesto estos niños bajo su mando y él se aseguraría de que van a salir con vida incluso a lo que el mismísimo diablo les lance en el camino. Todos tenéis vuestras órdenes. Vuestros equipos son ahora una prioridad. Por lo que más queráis, no os contengáis a la hora de darles lecciones de ningún tipo. Si los niños son tan increíblemente idiotas como para no entender lo que tienen que hacer, no los paséis y punto. Sus fuerzas no tenían que estar haciendo trabajo de canguro ni nada por el estilo. Por lo que una vez terminó de decir sus palabras, los despidió a todos, que se fueron de allí tranquilamente, dejando a un Sandaime para trabajar tranquilamente en su trabajo de campo. Después de todo, había algunos informes bastante interesantes. Parecía que su antiguo alumno había creado su propio pueblo y estaba teniendo conversaciones con Suna, Kusa y Taki. No había que ser un genio para saber lo que estaban tramando. Orochimaru pudo haber sido su alumno más destacado, pero como un maestro estratega era más bien un completo inútil. Si bien es cierto que era un aliado de todas, él no era tan estúpido como para no poner medidas de seguridad dentro de dichas poblaciones. Él planeaba invadir Complejo Senju. Naruto estaba tranquilamente sentado con las piernas cruzadas mientras pensaba en la situación que estaba. Este era un ejercicio de control, por supuesto. Tobirama había empleado los últimos 5 años para entrenarlo. A sus 13 años medía 1,75 m. Con eso todo su cuerpo era músculo perfectamente entrenado y enseñado para el combate. Y si a eso le añades por supuesto su perfecto y completo control de sí mismo, tenías un problema de lo más serio. Naruto había entrenado seriamente durante los últimos 5 años. Para asegurarse de que su poder subía lo bastante, Naruto entrenó con el Moku Bunshin. En un principio solo podía hacer 20 clones. Los clones en cuestión estaban diseñados para durar y entrenar aún más. Fue a partir de su segundo año que la cantidad de clones que podía hacer se dobló. Lo mismo así hasta el día de hoy. Parecía que su padre diseñó el sello de Kurama para filtrar pequeñas cantidades del chakra del Biju en su sistema, lo cual era una exageración. El caso es que Naruto tenía el poder más grande en su lado. Cada año sus reservas crecían más. Cada año pudo entrenar el doble que el anterior. Eso lo había empujado bastante, lo que le había dado una sólida ventaja. Ningún ninja podía entrenar de la misma manera que él lo hacía, lo que le daba una sólida ventaja sobre todos sus oponentes. Por supuesto que solo los idiotas pensarían que eso único era lo que lo hacía fuerte. Naruto se había entrenado en serio en muchos aspectos con el único objetivo de ser un ninja lo bastante fuerte como para aplastar a todos aquellos que eran una amenaza para él. Su intención era ser tan poderoso que incluso Madara Uchiha no tuviera una oportunidad contra él. No iba a negar que tenía una posible ventaja considerable usando el poder del Biju sellado en él, pero había varias razones por las que Naruto no quería usar a Kurama. Cierto es que podría verse bien utilizando el poder de Kurama. No iba a negar la realidad, el poder del Biju aumentaría drásticamente sus posibilidades, pero cuando él miraba al mundo se daba cuenta de que si bien el poder del Biju era uno inmenso, se daba cuenta de que había gente como Madara y Hashirama que llegaron a donde estaban sin el poder del Biju. Por lo que estaba más que decidido a usarlo.
También ayudó a que Kurama había aislado el poder de las encarnaciones de Asura y estaba aprendiendo de ellos. Asura no solo había sido un maestro del elemento viento sin precedentes, sino que los recuerdos le habían mostrado cómo se usaban en la antigüedad los elementos sin las señales de mano. Ni que decir tiene que eso lo había sorprendido. Kurama se había reído a lo grande cuando vio cómo Naruto se sentía al respecto de usar dichos elementos suyos de esa forma. Tobirama se había sorprendido cuando Naruto le contó acerca de la manipulación del pasado. Ni que decir tiene que el hombre estaba de lo más interesado por eso mismo. El control, el poder y la libertad. Todas esas cosas en un mismo punto. Para cualquier ninja verdadero era demasiado de una atracción como para dejarlo ser, así que obviamente Tobirama le había pedido a Naruto que entrenase de esa forma. Cuando Naruto solo había dicho que llevaría más tiempo, Tobirama le había dejado en claro que no importaba el tiempo que tomase, sino los resultados que tuviera en su futuro. Ni que decir que también le daría una sólida ventaja. Donde muchos ninjas precisaran de hacer sellos de mano para poder luchar, él solo precisará por supuesto de su determinación y poder. Otra razón por la que en el pasado se hacía así es que el chakra era más poderoso en ese momento. La única razón por la que Naruto tenía una perfecta oportunidad de hacerlo era porque él había nacido con un chakra mucho más fuerte de lo normal debido a ser hijo de una Jinchuriki. De Hashirama había aprendido lo que era la manipulación del Mokuton. Hashirama el muy idiota no había dejado ningún documento acerca de la manipulación de dicho elemento. Una completa estupidez. O tal vez lo había dejado y lo había ocultado. También había una posibilidad de que alguien como Danzo hubiera robado dicha información con intenciones poco agradables. El caso es que había tenido que aprender el Mokuton de Hashirama. Podía no gustarle el hombre por ser tan brutalmente suave como lo era. Era un completo idiota. Él debería de haber sabido mejor que nadie que en la guerra o matas o mueres, y en vez de eso vivió con la filosofía del perdón, que es lo que llevó por la verdadera calle de la oscuridad a Madara. Y el Mokuton era demasiado de un poder que de ninguna de las maneras podía dejar suelto. Era posiblemente la mayor fuerza de destrucción, ya que a su usuario se le permitía ser una verdadera fuerza de la naturaleza. El poder del Mokuton era tan alto que posiblemente era la mayor unidad de combate contra oponentes, aunque él no era ni de lejos tan estúpido como para solo centrarse en luchar con un elemento único. Naruto había aprendido bien de Tobirama. Su mentor le había enseñado mucho en estos últimos 5 años. Él le había enseñado de la lucha en combate cuerpo a cuerpo a las armas. Para poder entrenarlo habían usado marionetas dirigidas por una fuente de chakra. Un medio de lo más efectivo en la mente de Naruto para obligarlo a crecer más poderoso en lo que son las habilidades físicas. Aunque Hinata había ayudado también lo suyo con una compañera de entrenamiento tan fuerte. Hinata había sido una buena adición. Como era de esperar, su taijutsu había mejorado de la noche a la mañana a un ritmo constante. Los Hyuga no sabían la pérdida que tenían de todos modos. Era un poder demasiado grande como para ser echado a perder. Y él sabía que ella tenía una ambición: convertirse en la señora de taijutsu, médico y maestra de genjutsu. Ella quería 3 de los títulos de Konoha y demostrar que era la mujer más fuerte. No ayudó a que para ella Tsunade era una vergüenza. Francamente, Naruto sentía compasión por Tsunade, porque si había quedado algo más que claro para él es que Hinata no tendría piedad alguna de ella. Si por Tsunade era lo más seguro, es que aplastaría a dicha mujer sin ninguna duda si se le ofrecía la oportunidad. Hinata era una joven orgullosa. Había sufrido mucho y sabía que la muerte de su madre había sido una trampa. Pero en vez de romperse, ella había decidido convertirse en la kunoichi más poderosa posible y aplastar a aquellos que eran una amenaza para ella. Anko había sido otra figura en su vida en los últimos 5 años. Anko había querido aprender el máximo posible. Si bien la codificación de tanto Tobirama como Mito era solo para ayudar al heredero Senju, Uzumaki no dijo nada de que no pudiera transmitir parcialmente sus enseñanzas a otras personas. Anko era una figura más que poderosa a ser respetada por todos ellos, al menos en sus mentes. Mito había enseñado a los 3 Fuinjutsu. Si bien Mito poseía muchos más conocimientos, la verdad es que era pareja en muchos sentidos con Tobirama, salvo en uno que era en el que lo superaba por completo: Fuinjutsu. Ella había sabido que los 3 de ellos precisaban de ese conocimiento y les había ayudado sólidamente en ese sentido, con Naruto destacarse por encima de todos los demás, aunque claro, por su sangre corría la sangre de Uzumaki. Kurama sintió a Naruto esforzarse realmente. Estaba de lo más interesado en lo que estaba haciendo de lo que nadie podía llegar a imaginarse. Naruto se había ganado parcialmente su respeto.
Por un lado, el niño era un claro superviviente a todo lo que le lanzaban, lo cual era una ventaja clara de su lado. Y mira que él lo había puesto a prueba. Había tratado por todos los medios de romperlo. Pero no. El niño aguantó. Había superado 3 de sus pruebas. La primera quería poner a prueba su voluntad. Lo había empujado lo más lejos que podía permitirse. Había tratado de ver si el niño podía aguantar su poderosa presencia. Lo que le había sorprendido es que incluso si solo era una 10ª parte de su instinto asesino, el niño había persistido a su presencia aterradora. Bastante fuerte si él era sincero. Decía mucho de lo que el niño tenía que ofrecer a aquellos que estaban dispuestos a hacer bien su trabajo. Otro aspecto que demostró su voluntad fue que no importaba lo duro que lo entrenasen. No importaba toda la mierda que le lanzasen sus tutores. Él aguantó. Él persistió. Él estaba dispuesto a soportarlo todo. Eso solo decía más del niño en su beneficio que acerca de los demás. Decía que el niño podría sin ninguna duda seguir contra todo pronóstico. Naruto había hecho grandes esfuerzos también por devolver los golpes. En los últimos 5 años se había hecho una reputación de no tolerar agravios. Estaba de acuerdo con dichas acciones, a decir verdad. La gente pensaba que se podía salir con la suya haciendo sus cosas. El mero hecho de que el niño dijera que no. El mero hecho de que el niño rompiera las mentes de las personas. Todo ello estaba bastante bien desde la perspectiva de Kurama. Si había un aspecto que le gustaba de Naruto, es que no era un niño tonto e idiota bocazas que se lanzaba hacia adelante sin pensar. Naruto era un shinobi. Tenía la mente fría y despiadada. Podía parecer alegre, incluso cariñoso y juguetón, pero en el momento que tenía un objetivo, lo más sensato era no cruzarse en su camino, porque terminaría no solo mal para todas las personas en el camino, sino que se aseguraría que el mensaje quedara de lo más grabado. Esas lecciones habían hecho más bien de lo que nadie podía llegar a imaginarse. No solo habían evitado que el niño fuera un completo idiota, sino que además de eso lo habían guiado por el camino adecuado. Un temor más que saludable que él tenía es que Naruto no fuera capaz de ir por el camino adecuado. Era el camino de la guerra el que tenía delante. Algo que no soportaba del chico de los bosques, de todo lo que había visto a través de Mito, era de su tendencia de dejar supervivientes. El hombre dejaba gente con vida pensando que podía convertirlos en aliados más tarde. Un grave error desde su punto de vista. Cuando tienes un enemigo lo tratas con prejuicio extremo. El mero hecho de que dejó a alguien como Kakuzu con vida era solo un recordatorio de lo mal equivocado que estaba el hombre. Kurama entonces sintió la imponente presencia de Naruto prepararse. Ahora comenzaba lo divertido. Naruto siempre hacía esto cada vez que quería entrar en uno de los combates de simulacro. Era la mejor forma de estar siempre preparado y alerta. Y si él tenía que decir la verdad, lo hacía divertirse bastante, porque si había algo que él sabía perfectamente es que Naruto lo daba todo para entrenar. Nunca dejaba de entrenar cuando tenía un objetivo. Naruto abrió los ojos y se colocó en una posición de defensa lo bastante rápido como para interceptar una de las marionetas. Cuando la marioneta estaba justo encima suya, solo respondió golpeando. Las marionetas no estaban diseñadas para aguantar los golpes, sino para cultivar la mente de las personas y hacerles entender que siempre debían estar alerta en todo momento. La prueba consistía en que no podía salir de ninguna de las maneras de la posición en que estaba. Estaba dentro de un círculo y de ninguna manera podía salir de dicho círculo. Tenía que mantenerse dentro para así garantizar que no solo estaba en control de sí mismo, sino que además podía resistir cualquier asalto. Era una prueba diseñada por Tobirama para ayudarlo a controlarse físicamente. Un control total de su potencia de salida. Naruto pasó los próximos 40 minutos bajo un intenso asalto físico cortesía de las marionetas en cuestión. Cada marioneta atacándolo. Algunas veces solas. Otras en grupo. El objetivo en cuestión era atacarlo para ponerlo a prueba. La razón, sin embargo, por la que ninguna marioneta podía golpearlo es porque las veía venir con cerca de 10 segundos de antelación, lo cual en el mundo ninja era una ventaja monstruosa. Después de un largo periodo de entrenamiento, al final Naruto desactivó los sistemas de entrenamiento y salió del círculo contento. El entrenamiento iba bien. Su capacidad de reacción iba bien. Las marionetas se movían a velocidad alta Jonin. Ahora solo le quedaba entrenar para conseguir la formación adecuada y ya está. Era un trabajo duro, pero al menos estaba yendo por el buen camino. Así que estaba contento. Vas bien. A este ritmo pronto serás un ninja más capaz que la mayoría de esta aldea.
Cuentas con varias áreas en las que eres el mejor, por lo que no tengo la más mínima duda de que más pronto que tarde serás considerado como el ninja más fuerte de tu generación. Has hecho un trabajo excepcional. Kurama estaba de acuerdo en que Naruto llegaría muy lejos. Pronto sería una fuerza a ser tenida en cuenta. Solo necesitaba un poco más de empujón y alcanzaría el nivel de los clase S. No tengo ningún interés en subir demasiado rápido de rango, si es eso lo que estás pensando, viejo zorro. Mis planes son más bien intenciones simples. No soy tan increíblemente estúpido como para pensar que alcanzaré el nivel de Kage de la noche a la mañana. Hay una razón por la que los verdaderos Kages han llegado hasta donde están. Naruto se consideraba a sí mismo una persona que era una gran pensadora, o al menos que pensaba sus decisiones antes de llevarlas a cabo. Y estoy plenamente de acuerdo contigo. No creo que alcances el nivel de Kage en unos años. Primero porque necesitas alcanzar tu pico físico, algo que no pasará por lo menos en 5 a 6 años. Otra razón por la que te llevará tiempo es porque un Kage es un maestro de múltiples habilidades de combate, más que solo un maestro de una o dos habilidades como los Jonin Elite. Si bien Kurama no podía apreciar al hombre que lo selló, tenía que reconocer que era un verdadero shinobi. No voy con prisa de ninguna de las maneras. Moverse con prisa y hacia adelante sin cerebro solo es el típico acto de los idiotas sin sentido. Me apuesto una gran cantidad a que si el Uchiha recibe la posibilidad de crecer más fuerte sin el entrenamiento adecuado, la aceptará. Imbécil completo con delirios de grandeza. Sasuke Uchiha era la persona más despreciada por Naruto. En un sentido de que no lo podía tolerar de ninguna de las maneras. El chico Uchiha es un problema. Déjame decírtelo ahora. Prácticamente puedo sentir todas las emociones negativas que salen de él. Cuando te mira puedo sentir los celos, la arrogancia y otras emociones desagradables. El niño se piensa por encima de todo solo porque es un Uchiha. La única razón por la que no te menosprecia más es porque, al igual que él, posees el rango de descendiente de fundador y prefiere evitar problemas. Para Kurama el niño era todo un problema. Más bien creo que alguien está aconsejándole que no se ponga en mi camino. Y si tuviera que hacer una apuesta, yo diría sin ninguna duda de que el responsable de esto es Danzo. Estoy seguro de que quiere hacerse con el control de Uchiha porque no puede llegar ni a Rena ni a Izumi, lo cual debe de estar cabreándolo. Naruto sabía muy bien que las dos kunoichis en cuestión eran ahora consideradas de lo mejor en el servicio Anbu, con Izumi ser una capitán de dicha unidad. Danzo es más predecible de lo que creía entonces. Un poco inepto, si se me permite decir lo que pienso. Como un hombre así ha tomado tanto tiempo de ser asesinado. Aunque tal vez tenga más que ver con su utilidad militar que con sus habilidades en política, lo que le ha permitido mantenerse con vida. Era una opción muy mala. Si el Uchiha era adecuadamente entrenado, entonces sería una pequeña y patética amenaza, pero todavía sería una amenaza. En ese sentido no hay que preocuparse. Toda la formación que Sasuke ha recibido son de varios Chunin que están muy en la lista de Danzo. Trabajan con el niño tratando de ayudarlo a pulir su taijutsu, así como bukijutsu y algunos jutsus katon. Pero entre no haber empezado su salto de crecimiento, él todavía está en lo bajo. Naruto de ninguna de las maneras iba a darle al niño ninguna oportunidad de sorprenderlo, y lo había estado vigilando con Kage Bunshin. Astuto e inteligente como es de esperarse de ti de todos modos. Creo que la decisión más lógica que has tomado de todos modos hasta el momento al respecto. Y al mismo tiempo algo me dice que has usado esa información para dañar la reputación del niño, ¿no es así? Conocía a Naruto lo bastante bien como para saber más o menos sus planes y cómo su mente funcionaba. Y no te equivocas, Kurama. Solo un idiota se confía de una persona que no inspira confianza alguna. Un potencial de riesgo de fuga, y como si eso no fuera suficiente, es peligroso ya que está claramente mal motivado como muchos otros Uchiha. Añade a eso que el niño claramente tiene deseos más bien desagradables hacia aquellos que lo superan, y tienes a la más perfecta criatura capaz de plantar problemas a todos en Konoha. No había sido ningún problema para él de ninguna de las maneras extender la información de las clases particulares de Sasuke. El clan Uchiha rara vez tiene una buena fruta. Rena e Izumi fueron dos casos más bien únicos y casi imposibles de ver, si tengo que ser completamente sincero. Jamás pensé que conocería dos Uchihas menos interesadas en sus ambiciones personales. Cierto es que la chica Izumi desea salvar a Itachi y que la chica Rena la tiene jurada a Danzo, pero por todo lo demás no crea que vayas a tener problemas. Él había estado muy impresionado por las dos chicas Uchihas, y eso es quedarse corto. Rara vez la gente lo sorprendía de todos modos.
Creo que es más por motivos de lo que es como las educaron. Rena ha sido educada aislada del concepto general de los Uchiha. Ellos la aislaron por no ser una sangre pura del clan. Vaya ridículo de mierda que hicieron con eso. Ella es descendiente de Kagami Uchiha, el único ninja clase Kage de los Uchiha desde Madara, y creo que eso dice mucho de las habilidades de la niña. Naruto se había reunido numerosas veces con la niña, y en todas esas ocasiones la niña se había destacado con distinción. Y luego está Izumi. Si bien ella es también de fuera del clan, ella se juntó mucho con el anterior heredero que se decía tenía una mente increíblemente detallada y que al mismo tiempo trató por todos los medios de influir de manera alguna en los que lo rodeaban, dando como resultado que la niña fuera más de una mente de pensar que colmena como muchos Uchiha. Era un verdadero malestar, pero así es como habían sido las cosas al final. Naruto podía decir sin ninguna vacilación que los Uchiha se estaban condenando a sí mismos. Por un lado el clan se había cerrado a los tratos con los demás clanes y por otro lado el propio clan tenía una creencia de superioridad. El cerrarse a sí mismos y sus creencias los llevaron a tener una mentalidad de completos idiotas. Resultado final, ya lo tenían aquí. El resultado fue que el clan Uchiha había planeado una rebelión estúpida que culminó con la muerte de los miembros del clan en cuestión. Los Uchiha pueden ser descendientes del sabio, pero en lo que a mí se refiere no son más que pequeñas vergüenzas que no valen ni una mierda completa. Vergüenzas completas al nombre de un hombre que estaba dispuesto a tomar el mundo a su manera por sus hijos. Kurama siempre amaría al viejo por ser el que le dio la vida. Si bien estaba un poco disgustado por el hombre no haber previsto lo que pasó, el hombre seguía teniendo su corazón por lo amable que fue y por lo increíblemente cariñoso que era. Más bien creo que fueron solo pérdidas aceptables. Alguien los vio como bajas aceptables en su plan. Es obvio que Zetsu está persiguiendo la eliminación de todos los que pueden ser un impedimento para el renacer de su madre. Madara será el peón perfecto. Está tan metido en la mierda que el hombre no tiene la más mínima idea de dónde se está metiendo. Fue muy fácil para él ver la manipulación de Zetsu. Si bien el intrigante podía ser inteligente y todo lo que quieras, había cometido serios errores como por ejemplo no asegurarse que las amenazas eran atendidas. No me quitaran el sueño sus muertes. Los Uchiha pudieron haber sido un gran clan. Tenían tanto potencial. Pero se estancaron. Eran débiles y sedientos de poder y hambre por lo que no era suyo. Era algo heredado de Indra. Indra nació con una creencia de superioridad demasiado grande y esta se pasó a sus hijos. Había una razón por la que respetaba más a los Senju que a los Uchiha después de todo, a pesar de las acciones del más idiota de los Senju. Tal vez lo que el clan necesita es un nuevo comienzo. Un nuevo despertar. Una nueva forma de ser. Si soy sincero, creo que tanto Itachi como Izumi representan ese nuevo comienzo. La mentalidad de Itachi ayudará inmensamente al clan más que la mentalidad de gente como Sasuke. Era triste y un verdadero malestar, pero así es como debía ser. Los Uchiha la cagaron por completo y era el momento de comenzar de nuevo. Kurama no diría nada más. Estaba de acuerdo con esto. Era lo que había que esperar. El clan Uchiha la había cagado a lo grande y ellos eran los que tenían que hacerse la cama. Entendía perfectamente que el joven Uchiha mencionado fuera llamado la Nueva Esperanza, pero al mismo tiempo pensaba que no se podía confiar plenamente en el clan. Tal vez la mejor idea era de dejarlo ser por el momento y punto final. Naru, hay una persona preguntando por ti. Está en la gran torre en forma de tarta roja. Creo que es importante. El llamado viejo de pasas dice que estarán buscándote lo antes posible. El pequeño Kitsune dijo sus palabras mirando animadamente a Naruto. La recompensa de Kurama en su momento fue dejarle firmar el contrato Kitsune, y ni una vez los zorros se habían lamentado de ello, pensando que había sido una de las mejores ideas que el gran zorro había tomado. Este pequeñín llamado Ryun especialmente estaba contento con ello. Torre Hokage, Hiruzen miró al hombre que tenía delante. Si era sincero, el joven Daimyo era un chico bastante impresionante. Un niño bien entrenado y bien educado sin ninguna duda. Con una gran cantidad de talento. El niño en cuestión miraba intensamente al Hokage y Hiruzen quería reírse. El niño parecía ser un sensor y había sentido su presencia. Si bien estaba con solo un 50% de su antiguo poder, se podía decir que era más fuerte que mucha gente conocida. La verdad es que este niño le gustaba mucho más. Era más sensato. Había hecho una correcta administración económica, lo que había hecho mucho bien no solo a Konoha, sino a Ino Kuni, y había dado más libertades a los ninjas.
Con eso dicho, él era más que feliz de poder decir que el niño tenía calidad y que posiblemente será un daimyo recordado por todos, no solo por sus habilidades como diplomático, sino como un líder que fue seguramente más capaz de hacer un bien a Konoha y Inokuni seguramente. Shin miró al hombre que tenía delante. Su padre había hecho mucho daño a la situación con Konoha. Su padre temía por completo a los shinobis por el poder que ostentaban. Especialmente aquellos que podían fácilmente moldear el terreno como lo eran los Kages. Por eso mismo su padre temía mucho a Hiruzen y había hecho todo lo posible por limitarlo. No. Él temía a los ninjas por varias razones. Los ninjas eran una de las dos fuerzas militares de Inokuni, con los samurái ser los otros y había que temerles. Las fuerzas de Konoha eran lo que se podía considerar la espada de Inokuni, mientras que los samurái eran el escudo. En caso de guerra serían los ninjas los que combatirían en la guerra, mientras los samurái protegían a todo el país de dentro. Pero su padre no pensaba en eso. Su padre solo pensaba en que los ninjas servían para una vez haber terminado desecharlos. Completamente estúpido. Su padre era completamente idiota desde su punto de vista. No era digno de ser daimyo. Y él iba a asegurarse de que no hubiera más problemas como ese nunca más. No permitiría que hubiera más daimyos inútiles al mando del país. Uno casi los destruye por completo, así que tener otro seguramente sería mortal para ellos. Si alguien tenía algún problema con eso, bien podían irse al infierno mismo, porque a él no le importaba lo que los demás piensen. Su única prioridad eran por supuesto aquellos valían su tiempo. Buenas daimyo dono. Había oído que quería verme lo antes posible. No nos hemos visto mucho en los últimos 2 años, pero he tenido mucho trabajo que hacer, por lo que lamento si de alguna manera lo he ofendido a usted por mis acciones, y aceptaré cualquier castigo que tengas en mente. Hiruzen sabía que el joven había esperado reunirse con él ya un tiempo, pero lo había tenido muy difícil. Tenía que hacer mucha limpieza, no solo de nobles, sino también por supuesto de shinobis. No estoy molesto. Te puse una lista de cada noble y comerciante que se convirtió en una espina para mi gobierno, y no soy tan increíblemente estúpido como mi padre como para pensar que podías simplemente hacer el trabajo en unos días. Soy un hombre que cree en la competencia Lord Hokage, y sé que tu competencia no tiene la más mínima duda. No había sido difícil saber que este hombre estaba haciendo todo lo posible por limpiar la casa, y si él era sincero estaba contento con ello. De todos modos, estoy aquí para recibir un informe más personal de lo que ha pasado aquí exactamente. Sé que me envías resultados anuales de lo que pasa en la aldea. Pérdidas de soldados, ya sea en acción o como desertores. Pero busco saber algo más interno. Quiero saber cómo se encuentra el equilibrio de poder en Konoha en este mismo momento. Shin miró al Hokage con fuerza. Sabía que si había divisiones en la aldea, estas debían ser atendidas lo antes posible. Gracias, señor. La verdad es que sí. Tenemos nuestros ligeros problemas de todos modos. Si bien Danzo se ha visto obligado a retroceder seriamente en muchos de sus planes, por desgracia el hombre no ha dejado de interesarse en cosas como por ejemplo el estado de Naruto, y ha tratado de controlarlo. No ayuda a que la mayoría del consejo está de acuerdo en que deben de vigilarlo. La cruda realidad es que el consejo desconfiaba de Naruto por ser posiblemente el shinobi con más futuro. Ya veo. Shimura ya no es útil a Konoha. Y si soy sincero, estoy molesto. He estudiado historia. Konoha era la nación más fuerte por la increíble cantidad de ninjas clase Kage que teníamos. ¿Qué demonios ha pasado para que Konoha deje de tener a esos grandes guerreros? ¿Qué motivos hay para que eso haya sido tan destrozado? Shin sabía que en una guerra siempre hay frentes. La mejor oportunidad de ganar es tener el mayor número de comandantes capaces. Si estos comandantes eran clase Kage, era mucho mejor que ser clase S. Me temo que es un verdadero dolor, señor. Ya ve, antes, como usted mismo lo ha dicho, Konoha tenía una gran cantidad de ninjas Kage. No tengo pruebas, pero presumo que Danzo, para evitar una posible competencia para la posición de Kage, los ha ido eliminando. Por suerte en la actualidad contamos con 2 ninjas más de clase S, aunque uno de ellos está escondido, para asegurarme de que nadie llega hasta ella. Izumi era una kunoichi clase S. La única cosa que tenía de débil era no poder usar esos ojos suyos, y él tenía todo un plan de todos modos para poder solucionar eso de manera inmediata gracias a un poco de trabajo del departamento de I+D. Ya veo. Es un verdadero dolor, si soy completamente sincero. Me gustaría que Konoha tenga un poderoso ejército. Entiendo que Jiraiya debe estar en el campo, aunque me gusta saber que se mantiene en entrenamiento al menos. Pero no hemos sabido nada de Tsunade, y ella es demasiado valiosa como para ser dejada de lado.
Si bien podía entender que la mujer estuviera de lo más molesta por la muerte de su familia, ella tenía un deber. Jiraiya se ha mantenido en entrenamiento desde que se descubrió varias posibles amenazas. Kumo e Iwa no han descansado de tratar de llegar hasta Naruto. Quieren eliminar por completo la presencia Uzumaki, temiendo las consecuencias de sus acciones contra ellos. Es bien sabido que si Naruto tiene una oportunidad, podría recrear el jutsu del Yondaime, convirtiéndose en una de las mayores amenazas para ellos. Sin contar con Kyuubi, Naruto era el que tenía muchas posibilidades de lograr eso por varios motivos. El primero era que se trataba de un Uzumaki y todos tenían una comprensión innata de los sellos. La otra por el simple hecho de que era la técnica de su padre. Eso es una buena noticia en mi mente que me quita muchas preocupaciones en realidad. Había temido por un momento que Konoha y Inokuni estuvieran en peligro, a decir verdad. Diablos, aún creo que Konoha debe prepararse aún más. Necesitamos aumentar nuestro poder militar. Es por eso que voy a aumentar en un 10% el dinero suministrado a Konoha. Espero que se aplique bastante bien y no se emplee para otras cosas. El control del presupuesto estaba por completo bajo el cuidado del viejo Kage por el simple hecho de que desconfiaban por completo de lo que harían con el dinero los demás. Me aseguraré de hacer eso, señor. Este aumento me podría permitir aumentar el número de reclutas del Anbu, aumentando considerablemente de esta forma el número de Jonin bajo el mando de Konoha. Puede parecer poco, mi señor, pero eso en realidad podría ser un beneficio considerable para nosotros. Anbu garantizaba que los ninjas que entraban se preparasen para ser Jonin por la cantidad de entrenamiento que hacían, ya que era mucho mayor, ya que los Anbu recibían misiones con un salario varias veces mayor que los Chunin. Bien. Mejor tener el mayor número de tropas preparadas. He oído hablar del disgusto del Kazekage por Konoha, e incluso he llegado a aprender que el hombre mira a la aldea con celos. También me llegó el informe de Jiraiya acerca de los posibles riesgos de añadir a Orochimaru a la mezcla. Asegúrate por todos los medios de que las amenazas son tratadas, Hiruzen. No quería ofender al hombre que tenía delante de verdad, pero quería tener por seguro de que este mismo hombre entendía que no se tolerarían más fallos como el que había sucedido, que permitió a Orochimaru seguir con vida. Me aseguraré de que cuando ambos vengan aquí aprendan por las malas el significado del sufrimiento y del dolor, mi señor. Cometí un error. Me dejé acercar demasiado con mi alumno. Lo vi como un hijo. Y cometí el error de confiar en él. No cometeré el mismo error, mi señor. Me aseguraré de que Konoha se mantenga en la parte más alta. Hiruzen sabía la forma de hacer las cosas de su antiguo alumno, así que sabía muy bien cómo hacer las cosas de tal manera que fueran ellos y no él quien saliera como el claro ganador de todo esto. La sola mirada del daimyo decía que quería saber más. Orochimaru es un hombre enfermo, mi señor. Piensa y razona que está por encima de los demás. Usar a Arrasa para llegar a tener una fuerza, de eso no hay la más mínima duda. Pero también hay mucha seguridad de que no dejará a Arrasa con vida compartir algo. Orochimaru no lo obtendrá de ninguna de las maneras. El matar a Arrasa y ocupar a su lugar lo más seguro. Conocía demasiado bien a su antiguo alumno. Veo que has calculado todo adecuadamente. Eso es una buena noticia en verdad. Había temido por todos los medios que Konoha estuviera en serios problemas. Me alegra saber que hay muchas posibilidades de que no sea así. Sin embargo, tengo un tema más que discutir, Naruto. Tengo que tener una conversación con él y es importante. Él vio al hombre mayor tensarse y suspiró maldiciendo a su padre y madre por lo increíblemente idiotas que eran. Antes de que digas nada, Hiruzen, quiero aclarar que no tengo ningún mal interés en el joven en cuestión. Diablos, sé que él no aprecia mucho a la dinastía de Inokuni. Pero la cruda realidad es que al igual que mis padres veo el valor de tener a Uzunokuni aliado con Inokuni, pero con diferentes planes en el proceso. Él no iba a exigir que Uzu se arrodillara así sin más. Tenía un plan que estaba seguro de que podría funcionar mayormente y que estaba seguro de que vendría muy de perlas. Mandaré llamar entonces a Naruto, pero creo que debo advertirte. Naruto no tiene, como tú mismo has dicho, la mejor impresión de tu familia. Os ve como una amenaza potencial para él en el mejor de los casos. Si de verdad quieres zanjar esto por lo que más quieras, no cometas el mismo error que tu padre y ser completamente ofensivo. Estamos hablando de un niño que, si soy sincero, no sabemos todo su potencial de combate. Al menos él sabía decir en pocas palabras lo que pasaba con Naruto. Pasaron los siguientes 20 minutos tranquilamente hablando. Jin estaba de verdad interesado en aspectos importantes de Konoha como lo era la academia. Quería estar 100% seguro de que la aldea estaba en un buen camino.
La educación era muy importante. Y él estaba satisfecho. La educación era como en tiempos de guerra, solo que en vez de tratar de sacar alumnos lo antes posible, el objetivo era producir alumnos con la mayor cantidad de habilidades de combate. Donde antes los alumnos salían con solo un grado de control del control de chakra, ahora salían con un gran control de chakra, así como reservas bastante grandes. El Hokage estaba contento. Le gustaba poder decir que los alumnos estaban sobresaliendo. Si bien le habría gustado suavizar la academia, la cruda realidad es que había alguien por ahí fuera que quería a Konoha débil. Necesitaban el mayor número de ninjas clase Jonin posible. Actualmente eran la aldea con más ninjas de ese nivel, a pesar de no ocupar dicho puesto, aunque era mayormente debido a que mucha gente prefería tener las habilidades pero no salir de un rango de misión determinado. Inteligente si él podía ser sincero, y que ayudó considerablemente a Konoha. Fue entonces cuando Naruto entró por la puerta. El chico vestía sencillo. Unos pantalones azul oscuro con una camiseta ninja que por debajo tenía armadura de malla. El chico miró con clara sospecha. No podía negarlo. Él tenía sus razones para sospechar de todo esto. Pero se relajó claramente cuando decidió que no sentía ningún problema que venía de ninguno de los presentes. Bienvenido, Naruto. El daimyo le gustaría tener una conversación contigo. Espero que esto no sea un problema para ti. Él ha dejado en claro que no tiene ninguno de los intereses de su padre en ti, por lo que no creo que tengas que estar tan preocupado de todos modos. Hiruzen miró al niño, que le recordaba a una mezcla entre la mirada contenta y alegre de un Uzumaki con esa sonrisa suya, al mismo tiempo que tenía esa guardia que Tobirama había tenido. Naruto miró al joven daimyo. En verdad no podía sentir negatividad de él. Podía sentir ansiedad, eso es cierto, pero teniendo en cuenta que el pobre chico tenía que soportar estar en la misma habitación que Hiruzen, que aunque hacía un gran esfuerzo no podía suprimir de todo su poder, podría ser el motivo por el que estaba así de nervioso. Otra opción es que quería algo de él y estaba nervioso al respecto. No lo culpaba. Estaba haciendo lo correcto. Naruto-san. Entiendo que las acciones de mi padre no han hecho más que dañar la situación entre mi familia y usted. No soy tan increíblemente estúpido como para pensar que eso solo se puede arreglar con un poco de acción bondadosa y ya está. Pero la cruda realidad es que incluso yo estoy interesado en que Ino-kun y Uzumaki se unan en una sola nación. No lo hacía únicamente por los beneficios económicos, sino también militares. Uzu tenía la armada conocida más poderosa y tenía un ejército de más de 5000 samurái con cerca de 1000 ninjas entrenados. Una unión de ambos países sería difícil que pase Daimyo Dono. No quiero ser irrespetuoso, pero me temo que tengo que decir que a menos que tengas planeado casar a tu hermana conmigo, las posibilidades de que eso pase son en todos los sentidos más bien bajas. La verdad es que él lo veía imposible. Había oído del desprecio de la familia de Ino-kun a su persona, por lo que las posibilidades de que eso pasase eran más bien bajas en el mejor de los casos. Y eso es lo que quiero hacer. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.